De tu chal, ajá, de cómo escoges tus chales. Sí, es que escoger chales es algo... es toda una tarea. Ay, no puede ser. Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a otro episodio más de Psicoterapia para Llevar. Y en esta ocasión me encantaría repetir 1000 veces bienvenidos, bienvenidas, 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 bienvenidos. Así compulsivamente, porque el tema de hoy es precisamente adicciones y compulsiones, que estamos seguros que les van a llover como pedradas en la cabeza a muchos de nuestros escuchas. Perdónenos de antemano. Y obviamente para hablar de esto me acompañan el día de hoy Marta. Hello, ¿cómo están todos? Y Juano. Oli, bienvenidos a Su Adicción, porque para algunos de ustedes creo que este podcast se vuelve su adicción también. Su adicción. Ay, sí, está lindo que tengan adicción con nosotros. Si van a tener una adicción que sea positiva. Por favor. ¿No? ¿Tú tienes adicción a los chales, Juan? Yo tengo una adicción a los chales, efectivamente, y a las velas aromáticas, exactamente. Sí. Esas son mis adicciones. Ay, las velas. Ay, las velas, lo máximo, sí, ¿no? Ya sé. Sí. Sí, pues hoy precisamente vamos a hablar de este tema que habíamos estado postergando porque se nos atravesaba de las velas. Hoy vamos a hablar del poder de la aromaterapia. Bienvenidos a su psicoterapia alternativa para llevar, ¿no? Vamos a hablar más bien de justo adicciones y compulsiones que decidimos, aunque ya hablamos de TOC, decidimos englobarlos en un solo episodio porque las adicciones y las compulsiones, a reserva de que ustedes tengan otra cosa que decir, vienen del mismo lugar, ¿no? Van de la manita. Van de la manita neurológicamente hablando y van de la malita, De la malita estoy yo de mi cabeza. Van de la manita también existencialmente hablando, gestálticamente hablando, terapéuticamente hablando. Al final la adicción y la compulsión vienen del mismo sitio y se comportan de maneras similares, ¿no? Entonces también... de pronto cuando la gente dice es que soy adicta a comprar, es como habría que distinguir si hay una adicción o una compulsión, porque aunque son primas hermanas, no son iguales. Y no es lo mismo que dependencia, por ejemplo, ¿no? Exacto. O sea, porque también las conductas dependientes parten también de este lugar, ¿no? De el yo de alguna manera sola sentirme con paz y con más bien con una tranquilidad efímera en el momento en el que estoy satisfaciendo como digamos este gusto o que está de alguna manera mi cuerpo liberando dopamina. Ándale. Para poder para poder sentirme bien, pero que esto dura muy poco y entonces voy a lo siguiente y voy a lo siguiente y voy a lo siguiente. Y también una cosa que me gustaría que platicáramos es de la digamos como del cómo se redireccionan las adicciones, ¿no? También cómo de repente una persona que pudo ser, voy a decir un ejemplo, no estoy dándole una pedrada a Yuri, ¿verdad? Pero que termina siendo adicta a alguna sustancia y luego terminas teniendo un comportamiento dependiente hacia una filosofía de vida o hacia una religión o tienes esta, digamos, como esta tendencia. O sea, Juan, te estás metiendo con todos los cristianos rehabilitados. Eso es lo que estás haciendo. Toda esa gente que abandonó las sustancias, el sexo, las compras para volverse cristiano. ¿Es lo que estás diciendo acaso? Eso lo hablaba de Yuri. Yuri en específico. Okay. ¿Qué tal que Yuri nos escucha y se no? Ándale. Sí, un poco eso. Justo creo que aquí aplica como, no me acuerdo si en el episodio de la ansiedad yo les decía que la ansiedad no se crea ni se destruye, solo se traslada. Ajá. Creo que este tipo de conductas y de dependencia sucede lo mismo, ¿no? O sea, como no se crean, no se destruyen, se trasladan. Porque gente que abandona una conducta adictiva compulsiva adopta otra. Sí, o sea, la persona que, por decir, deja de consumir alcohol, pero se vuelve súper ultra adicta al cigarro. Claro. Exacto. O que dejan de fumar y empiezan a comer, ¿no? Ajá. O que dejan de comer y se hacen adictos al café. Exacto. Por decir, ¿no? Claro. Sí. O dejan de comer y se hacen adictos al ejercicio. Exacto. Y también, a ver, una cosa bien interesante es justo el cómo se vive con un estigma dependiendo de la adicción que tengas. Porque un adicto al trabajo, la verdad es que no tiene un estigma tan negativo. Ay, o un mira. adicto al café. Sí, en este mundo capitalista es más, hasta se ve chido. Hasta ¿no? se ve chido. Pero un adicto, por ejemplo, a alguna sustancia psicoactiva puede tener un estigma mucho más fuerte, ¿no? Ajá, entonces, claro. en este sentido, el cómo se vive una adicción también tiene que ver mucho con cómo socialmente se nos permite o no se nos castigan ciertas cosas u otras. De acuerdo. No, A ver, ¿verdad? y creo que para ayudar a nuestra audiencia sería bueno empezar haciendo esta distinción entre adicción, compulsión y dependencia. Perfecto. A ver, Buenísimo. la tía de la definición. Cortinilla de la definición. La tía Tan, de tan. la definición.
Hay que hacer una cortinilla, por favor. Ya tenías tu cortinilla. Sí, Por ahí ¿verdad? anda en el episodio. Claro. Hace dos episodios estaba tu cortinilla de la tía de la definición. Claro, así es cierto. Sí, aquí aplicaría. Y justo, bueno, me gustaría como comenzar tal vez hablando como de la codependencia, ¿no? Digamos que la dependencia o la codependencia tiene que ver con el comportamiento que está como directamente relacionado con el sentir alguna sensación de tranquilidad efímera al estar ante la presencia de alguien, de una sustancia o de alguna experiencia, una experiencia dependiente. Entonces es cuando yo solamente en mi horizonte, en todo lo que puedo mirar, en toda mi digamos como en todo mi panorama, solamente a través de una persona o una sustancia o una experiencia puedo sentir esa tranquilidad, ¿no? Esa sería como la definición de dependencia. Ok. ¿Ustedes cuál me dirían que serían la de adicción? Pues yo creería que precisamente va de la mano con esta dependencia repetida a la que es imposible renunciar. O sea, precisamente la parte adictiva hace que neurológicamente y conductualmente sea imposible renunciar a la presencia de esta sustancia, experiencia o persona, ¿no? Y que además vas necesitando, o sea, vas desarrollando tolerancia a la sustancia. Y entonces o sea, necesitas aumentar gradualmente exacto. el consumo o la presencia de la sustancia de la persona o la experiencia, ¿no? Como la gente que se adicta a la adrenalina, a los deportes extremos o a sus parejas, ¿no? Que generan un asunto ahí como de dependencia y adicción. Claro. Y a ver, o sea, yo la diferencia que veo entre adicción y compulsión es que esto, ¿no? O sea, primero se desarrolla tolerancia. O sea, también causa problemas sociales. Ajá. ¿No? Sí. O sea, como se vuelve una conducta disruptiva. Creo que eso también es importante. Exacto. ¿no? O te olvidas de responsabilidades, o te olvidas de relaciones o de compromisos, ¿no? O sea, también hay una cuestión como de riesgo en la adicción, ¿no? En donde también te pones en situaciones de riesgo de muchos orígenes, ¿no? Y también hay una cuestión de dependencia física en la adicción. Y la compulsión yo lo veo como un intento bien neurótico de compensar. Bajar la ansiedad. Ajá. Justo y sentir seguridad. Es importantísimo. Lo que hay en el fondo de la compulsión es tener una sensación falsa. Muchas veces es falsa, pero es una sensación de seguridad. Ajá. Yo sí, como de cartoncito. ¿no? Como podemos hacer esta distinción neurológica entre adicción y compulsión, donde la adicción viene de la liberación de dopamina a través del circuito de recompensa en el cerebro y la compulsión viene de la ansiedad, ¿no? Como los orígenes son distintos. Sí, la necesidad de sentir seguridad y de librarse del miedo. Exacto. O de tener estas conductas compensatorias que hablamos en el TOC, ¿no? Donde hay una idea, la idea causa ansiedad y entonces solamente la compulsión te libera de la idea y de la ansiedad generada por esa idea. Por un ratito. Ajá, porque eso también es importante. O sea, hablando de neurotransmisores, tanto el circuito dopaminérgico como esta compensación de la ansiedad tienen una duración aproximada de 20 minutos. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú ya consumiste la sustancia que querías, te compraste, saliste de Angelópolis o del centro comercial de su preferencia con 40 Güey, yo hoy en la mañana en Sephora. Exacto. Saliste con tus bolsas de compras o ya te comiste todo el pie de higo con queso que se te antojó. Dura solo 20 minutos y en 20 minutos vuelves a contactar con este vacío, con esta ansiedad, con esta angustia. O sea, es importante que aclaremos que por eso se vuelve una conducta repetida, ¿no? Porque una sola experiencia, una sola dosis, una sola persona, o sea, no es suficiente porque el circuito dopaminérgico pues llega a su tope y baja. Claro. ¿No? Y hay que volver a comer. Tú lo has de ver mucho con pacientes de nutrición. Claro, fíjate, a mí me gusta como ver digamos, en algo que se llama, nosotros lo entendemos como el ciclo de contacto de la satisfacción de necesidades y explicarlo como de esta manera y ver como distintas formas de comer, de alimentarnos. Ahorita voy a hablar específicamente un poco de el comer compulsivamente, ¿no? Pero literalmente cuando tú tienes una necesidad, la que se piensa en, por ejemplo, que tienes hambre, lo primero que tienes que hacer es decodificar una necesidad. ¿No? Sí. Después de codificarla, de sentirla literal, es nombrarla. Oh, tengo hambre, ¿no? Aunque no lo dices así verbalmente, pero sí en tu mente
se hace esa idea. Estoy volviendo, quienes hayan sido mis alumnos de psicología humanista saben perfectamente que Jovan está hablando del ciclo de la experiencia y seguramente están visualizando el pizarrón con mis diagramas y así mi el letra circulito, Claro, ¿sí, el ¿no? circulito, Sí, mi letra claro. horrible así de esto aquí, Ajá, el exacto. awareness, ¿no? Exacto, justo. Ajá, sí. Porque hay una formación de figura, o sea, digamos, donde yo puedo tener muy claro exactamente qué es lo que necesito. Movilizo mi energía y, es decir, comienzo a energetizar mi cuerpo para entonces ir al Obtener contacto. eso. Ir a Ujú. obtener el contacto y una vez que es suficiente, me puedo retirar. O sea, digamos que eso pasa de manera común, o eso sería lo que pasaría en un ciclo sano. Sí, Pero o sea, en y un- que tenemos además ciclos todo el tiempo, Todo todo el el día, tiempo. con todas las necesidades. Es decir, hacer Exacto. pipí, ¿no? O sea, tengo la Tener sensación, la hambre. nombro, me muevo. Exacto, tener sueño. Pero lo que pasa en la adicción y una de las formas en las que mira como, digamos, se mira de esta forma la adicción es un tema de fijación en el contacto. Es decir, una vez que hago contacto, no me puedo retirar y no me puedo retirar y no me puedo retirar y no me puedo retirar. Y es cuando se vuelve compulsivo, ¿no? Y esto tiene que ver con diversos ejes, ¿no? En un eje biológico tiene que ver justo con esto que decías, Betsa, ¿no? Que va haciendo que que la tolerancia vaya siendo mayor y que por lo tanto la retirada sea, la tolerancia vaya siendo mayor y por lo tanto la retirada sea más difícil Sí, y que la Porque abstinencia sea peor. y que la abstinencia sea ¿No? peor. Porque a mayor estimulación y a mayor producción de dopamina y de serotonina y endorfinas, Más Claro. crash más horrible. crash después te da. ¿Qué es lo que pasa cuando comes azúcar? Un poco lo Ujú. quiero explicar así. O sea, es como cuando este cliché que tenemos de estar tristes y comer helado, Ujú. ¿no? Es una conducta compensatoria, liberadora de serotonina y endorfinas. O sea, justo creo que va por ahí. O sea, tú tienes un momento de estrés, tristeza, lo que sea, llegas a tu casa, te comes 1 litro de helado, está a tope la dopamina, las endorfinas, la serotonina. 20 minutos después viene este crash, que además, o sea, porque justo el azúcar y los carbohidratos, Juan les dirá que tienen este efecto Ujú. como de endorfinas, como si te abrazara a alguien, Ujú, o sea, la ujú. sensación es esa. Entonces tienes esta sensación enorme de bienestar, donde te sientes acompañado, etcétera, etcétera, y de repente viene el bajón horrible, y entonces entre más alta sea la liberación de endorfinas, dopamina y serotonina, Ujú. pues más horrible va a ser el crash. Y entre más contactos hagas, como decías ahorita, o sea, entre Ujú. más acostumbrados estemos a estar siempre en el hype del Ujú. contacto, ¿no? De Ujú. estoy aquí en esta experiencia, peor es la abstinencia. Claro, y acompañado de un discurso que te hace creer, o sea, tú juras que lo puedes controlar. Ah, claro. sea, porque Ese es aparte- como el manual del adicto. El Yo manual lo de- puedo sí. Por controlar. supuesto. Exacto, cuando comienza así el esto problema es está justo bajo eso. mi control. Esta sustancia que nadie puede controlar, bueno, no nadie, pero que muy pocas personas afuera pueden llegar a controlar, yo sí la controlo. O sea, yo sí Ujú. tengo el Sí. recurso para poder controlarla. Sí. Y entonces eso va haciendo que la experiencia adictiva vaya siendo cada vez mayor. Hay una forma de verlo también. A mí me gusta muchísimo, pero no vemos a adictos, vemos experiencias adictivas. Sí, exacto. Y la diferencia justo tiene que ver con que no se estigmatiza a la persona ni se le define por eso. Hay otras orientaciones que tienden como a definirlos más desde apréndete y sábete que tú eres un adicto para toda tu vida. Pero el entenderlo como una experiencia adictiva hace poder mirar mucho más qué es lo que está pasando alrededor de la persona para que esta persona haya detonado esta adicción, ¿no? Sí, o sea, justo lo que Ujú. decías, como no verlo como un diagnóstico, que eso es Ujú. algo que hemos hablado mucho en otros episodios, no estigmatizar a la persona como un diagnóstico de, es adicto, sino Ujú. es una persona que tiene una conducta adictiva hasta a cierta sustancia o a cierta situación. Y, Ujú. y tomar en cuenta también esta visión como mucho más 360 grados también ayuda a que podamos mirar a la persona desde sus necesidades, sus carencias y sus Ujú. vacíos, porque detrás de toda adicción y compulsión hay un vacío desde este enfoque que tenemos más humanista Claro. existencial, ¿no? Más bien la adicción y la compulsión vienen a llenar el vacío, vienen a Ujú. llenar esta grieta de lo que la persona siente que no tiene en este momento. Hay una característica de las adicciones con esto que dices, Betsa, que me hace pensar mucho en ello, que es su condición de ser centrífuga. Es decir, que la adicción toda la vida comienza a girar alrededor de la adicción. Ujú. Es decir, comienzo a modificar mis relaciones, Exacto. los espacios en los que me muevo, a dónde se va mi dinero, a dónde se va mi Ujú. lana, mis tiempos, todas mis actividades, todo en función de esto. Porque voltear a ver todo esto que estoy sintiendo, todo este vacío, toda esta soledad, toda esta angustia, todos estos duelos no resueltos, todo esto es demasiado amenazante. Entonces, al ser demasiado amenazante, un recurso creativo pero patológico, bueno, o por llamarlo así de alguna manera, o disfuncional más bien, es
acudir a una sustancia. Sí, fíjate que hace poco platicaba precisamente con una paciente al respecto y le decía que lo que pasa con la gente que no procesa sus emociones es que se aferran a conductas o objetos para no contactar con los sentimientos del vacío, ¿no? O no contactar con una pérdida, porque si se dan cuenta y quienes nos están escuchando, escríbanme, Betsa tiene razón o Betsa, claro que no, chinga tu madre, ¿no? Pero normalmente, la segunda, dice JP, normalmente las adicciones y las compulsiones comienzan con una pérdida. La mayoría de las personas empiezan porque o hubo un fallecimiento, o hubo un despido, o hubo una ruptura de una relación. O sea, hubo algo que generó un vacío de pérdida y lo compensan. O hubo un trauma grande. Ajá. O sea, trauma severo. O sea, la mayoría de los pacientes que veo con adicciones, de fondo tienen una cuestión de trauma. Y a mí me gusta verlo como, o sea, cualquier adicción o cualquier compulsión es una forma desesperada de enmascarar dolor. Exacto. O sea, es como tan doloroso ser yo y me siento tan incómodo siendo yo y viendo hacia adentro que, o sea, denme lo que sea para anestesiar esto. Exacto, eso es como una forma de enmascarar el dolor y de anestesiar el dolor, porque además, neurológicamente hablando, hace sentido. Sí, ¿No? claro. O sea, en lugar de sentirte todo crasheado y deprimido y así de mi vida no vale nada. Sí, pues, venga el high de dopamina. Claro, compras, comes, coges lo que hagas, ¿no? Y dices, todo cool, ya no hay dolor. Ahora hay como este rush de dopamina, de donde te sientes bien. El asunto es que se acaba. Sí, no. Y que te más quedas bien, vacío, ¿no? Exacto. La sensación de vacío después. Perdón, Marto. No. O sea, que ocurre precisamente como este secuestro por la sustancia del cerebro, en donde ya el circuito de placer del cerebro, en lugar de decir, o sea, en lugar de reforzar actividades como comer, dormir, relacionarse, bla, 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 o sea, y que eso sea como la fuente de supervivencia o que lo que el cerebro relacione con supervivencia. No, la fuente de supervivencia se vuelve la sustancia o Exacto. la conducta. Y entonces, pues bye. Sí, Como claro. Exacto. Y luego hay un punto en el que pierdes las otras cosas que decías, ¿no? Cuando decías la adicción a trabajar que estaba muy, o sea, que está muy bien ponderada en este mundo capitalista, justo pensé, o sea, porque al principio del episodio estábamos, antes de empezar a grabar, estábamos diciendo que a qué teníamos compulsión o adicción. Y yo así de, no, pues a nada. Sí, pues sí, a trabajar. O sea, ahora que lo pienso, ¿no? Y entonces justo cuando tú dices todos tus recursos, tu tiempo, tu energía, tu todo se va al mismo lugar, entonces empiezas a perder no solo tus otros vínculos, sino también la dimensión de la realidad, ¿no? Donde hasta las realidades ajenas te parecen incomprensibles, ¿no? Y ahorita con esto que decías de... Sí, porque Me es como... acaba de caer un 20 muy cabrón. tómala, cabrón. Así son 600 pesos de tu Me acabo de pegar así justo en el cócoro. Puedes transferirle En el 600 cócoro. pesos a Carlos te pasa mi cuenta. Qué fuerte. Sí, o sea, hasta Claro. el resto de la realidad del otro te parece ajena, porque no te parece comprensible o sea, la adicción se vuelve tan formadora de tus parámetros y de tus hábitos que lo otro te parece extrañísimo, Claro. como no entiendes cómo funciona el otro a partir de eso, ¿no? Y fíjate que quiero poner el concepto de horizonte, ¿no? Porque así se va formando el horizonte. O sea, tu capacidad de poder mirar el entorno y el contexto va en función de la historia que tú te cuentas de ti. Entonces, Sí, claro. efectivamente, una adicción hace que tú comiences a mirar. O sea, no doy crédito a la gente que no trabaja 15 horas al día. O sea, Sí, no como, doy ¿por qué? crédito. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? Yo Como aplico un poco esa. Ajá. O sea, no tanto digo, comprendo, más bien siento un poco de envidia. O sea, cuando veo de repente Ajá. colegas que andan de viaje, de vacaciones, que... Ajá. O sea, de repente hace poco vi en el Instagram de un colega que andaba en Marruecos y así yo, güey, ¿cómo le hacen? Ajá. O sea, ¿cómo le haces para cancelar agenda 15 días? ¿Cómo irte se a Marruecos? despegan de esto tan Sí, fácil? o sea, ¿no? Claro. ¿cómo es que? O cuando alguien me dice como de, ay, no sé, vemos, no traigo mi agenda ahorita, pero luego vemos, es como de, ¿cómo pueden vivir sin una agenda? Ajá. Y- ¿No? O sea, Exacto, claro. Y por decir, o sea, a mí se me hace, o sea, neta, así incomprensible Ajá. cómo alguien se puede hacer adicto, no sé, a las metanfetaminas. Güey. Ajá. O sea, que literal te destruyen absolutamente todo física, emocionalmente, pero sí puedo entender perfecto cómo alguien puede ser adicto a las compras o a la comida, Ajá. por decir, Claro. por mi historia de vida y por mi configuración de personalidad. claro, y hasta por tu mismo Claro, sistema de horizonte. referencia. Exacto. ¿no? Completamente. Porque a lo mejor si no fueras Marta Gutiérrez Medina, que vive en Puebla, que tuvo cierta educación, y a lo mejor fueras Juanita Rodríguez, que vive abajo de un puente en Dallas, pues entenderías Claro, muy bien por qué claro. la gente es adicta a la metanfetamina. Pero Exacto. justo nuestros sistemas de referencia varían y también eso es importante, como aquí sí aplicamos el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra,
Porque al final todos tenemos ciertas conductas compulsivas y ciertas dependencias y adicciones, algunas cosas que pueden estar muy normalizados por nuestro sistema de referencia. A ver, yo crecí en una familia donde el trabajo, o sea, la gente trabajadora, mi papá era un adicto al trabajo tremendo y donde justo eso se ponderaba como una virtud. Entonces, o sea, hay un sistema de referencia ahí que refuerza. Y por decir, o sea, en mi casa... Igual, o sea, si algo era adicto, mi papá era al trabajo, o sea, neta era su vida entera y a mí lo que me causó fue muchísimo rechazo eso. Ajá, o sea, porque vi el precio que pagó mi papá, entonces yo me voy de este lado como más hedonista, ¿no? Y entonces las compulsiones que tengo tienen más que ver con el hedonismo que con esta cuestión de productividad. Sí. Y mi hermano y yo cachamos directo. O sea, mi hermano y yo somos... O sea, mi hermano hace rato estaba hablando con él y me dijo que está haciendo triple turno. O sea, triple turno, pues porque sí, pues porque tomó vacaciones, pues porque lo que sea, ¿no? Y justo yo me siento muy identificada en eso también. O sea, yo me tomé el puente y entonces esta semana me atasqué. O sea, el miércoles trabajé de 9 a 9. O sea, me atasqué de todo porque fue un asunto de no, hay que compensar. O sea, el Marta ocio. así gasping de... Sí, no. I would never. No, nosotros sí. O sea, mi papá nos tatuó esta parte como de trabajar es una virtud. Ya cuando él estaba jubilado y disfrutaba mucho su tiempo libre, sí me decía como no vivas para trabajar, hay otras cosas que el trabajo yo, o sea, mira quién me lo dice, ¿no? Al señor que veíamos solo los domingos, sí, como al señor que solo veíamos los domingos porque él estaba entregado en cuerpo y alma a su trabajo todos los días, ¿no? Y bueno, ahora he tratado un poco de trabajar en darle balance a mi vida laboral y mi vida personal, especialmente desde la maravillosa llegada de Camus a mi vida, donde pues no voy a perder tiempo de mi hermosa relación en cosas que no lo requieran, pero obviamente ver la carita de Camus. Pero obviamente sí tengo como un apego tremendo a cumplir agenda, no cancelar, incluso cancelar a partir de una enfermedad o de algo me cuesta mucho trabajo, me hace sentir muy culpable. Y justo se vuelve disfuncional en el momento en el que el costo emocional, psicológico y el sufrimiento es muy alto, ¿no? O sea, porque también hay, vamos a decir, ustedes, no me refiero a ustedes que nos escuchan en casa, señores y señoras bonitas, y señores bonites, habrán notado algunas de sus compulsiones, ¿no? Pero se vuelve una adicción y se vuelve disfuncional en el momento en el que tiene este costo de sufrimiento, ¿no? En el que tu vida ya gira en torno a ello, en el que te pone en situaciones de riesgo, como decías hace un momento, Marta. Pero espera, yo diría, o sea, cuando tiene este costo de sufrimiento, te des cuenta o no. Porque recordemos que un adicto o alguien con una conducta compulsiva no ve que es un problema. O sea, pienso ahorita un poco en pacientes que me ha tocado atender a lo largo de mi vida con adicciones a las compras. Yo antes, la verdad, sí tenía un trabajo que odiaba y ganaba mucho dinero con ese trabajo y entonces me barría todo el dinero en comprar cosas porque era tan infeliz en lo que trabajaba que tenía que compensar de alguna manera mi infelicidad. Después de eso entendí, digo, ojalá a los 25 años uno supiera o 28 años uno supiera de finanzas, de verdad. O sea, deberían enseñarnos eso en la escuela. Ya después entendí que solo estaba compensando mi vacío y demás, pero me ha tocado trabajar, yo creo que a partir de esa experiencia con muchas personas que tienen problemas con compras compulsivas y ellos no son conscientes de que están sufriendo y de que está habiendo un daño. O sea, es muy raro, por ejemplo. Es muy insidioso, ¿no? Como que se va metiendo a lo mejor ahí. a lo mejor si hablamos de algún adicto a alguna sustancia, de un alcohólico y todo, a lo mejor sí hay un grado de sufrimiento hasta en la misma abstinencia física, ¿no? O sea, el adicto o el alcohólico en la cruda tiene ahí un sufrimiento. Pero de pronto con estas conductas compulsivas donde aparentemente no hay rebote, porque en la comida, por ejemplo, si tú comes compulsivamente, habrá un precio que pagar de sufrimiento físico, ¿no? O sea, vas a vomitar, te va a doler el estómago, o sea, te vas a sentir mal. Pero de pronto en estas cosas como muy veladas como las compras o el trabajo, no parecería que no hay sufrimiento, porque en el trabajo dices, ¿cómo? Pues si además estoy ganando dinero, estoy validando. Y en me dieron un aumento, ¿no? Me dieron otro puesto. Sí, o me reconocieron o algo, ¿no? Y en el tema de las compras compulsivas ocurre lo mismo. O sea, al final tú acabas con un closet lleno de cosas increíbles, con una casa llena de cosas bonitas, con copa para el vino, licor que nunca consumes, ¿no? O sea, con todo en la vida, creyendo que en realidad no estás sufriendo. Pero más bien, yo siempre digo que detrás de todo comprador compulsivo hay mucha ansiedad, hay mucha tristeza y hay un vacío enorme y muy pocas ganas de tocar con ese vacío. Creo que es una línea bien sutil, ¿no, Beto? Sí. Porque sí tiene, o sea, vamos a ver, o sea, sí es, a mí me daría mucha curiosidad explorar el qué hace que esta persona esté comprando
estas cosas que no necesita, ¿no? Y a través de ¿O por qué ahí, cree que las necesita? o por qué cree que las necesita. Y a partir de ahí poder ir viendo donde está el sufrimiento, ¿no? Que tal vez no lo tiene como tan presente o tan consciente. Partiendo como de uno de los principios rogerianos, así uno que digamos, el paciente presenta algo que para él en cierto grado de conciencia le esté causando sufrimiento, ¿no? Está en estado de desacuerdo entre el yo y la experiencia, ¿no? O sea, como para que haya para que una persona tenga, para que haya un proceso terapéutico, una persona tiene que decodificar que tiene un tema, ¿no? Que tiene un problema. Que hay un problema. Entonces, como tal vez el problema no está, o sea, ahí no puede estar tan identificado en la adicción o en la compra, pero sí en lo que está de alguna manera en el fondo de, o sea, ¿por qué terminó comprando en Shein una vez al mes cuando el otro, o sea, cuando en realidad no se terminó poniendo la ropa? ¿Me explico? Ajá, claro. O sea, el sufrimiento está en el fondo. Sí, o ¿por qué compró 5 baterías? ¿Por qué compró 5 baterías de coches y no tiene coches? Ajá. Ok. Eso está interesante. No, o sea, justo que como estamos empezando a tocar esto, me gustaría hablar de los orígenes, ¿no? Ajá. O sea, porque yo igual y corríjanme si no están de acuerdo, pero veo que el tema de adicción empieza con tener pocas o inadecuadas herramientas de afrontamiento para regular las emociones. O sea, un ejemplo es así de, güey, tuve una semana horrible o un mes o 2 meses espantosos en el trabajo y es como de, güey, pues tómate un vinito. Ajá, ¿no? O güey, así de, estás triste, vámonos de compras. ¿Cómo que el vinito no es una herramienta de afrontamiento efectiva? Juan, no lo es. No lo es. Explícame. A lo Bridget Jones, ¿no? Así de, güey, cortaste, te despidieron. A ver, mira, tu bote de helado. Exacto. O sea, como que son estas cositas, ¿no? Que es, a ver, en lugar de que lidies con tus emociones de una manera como más saludable, o sea, justo, a ver, háblalo, haz ejercicio, ten conductas de autocuidado. Sí, ve a terapia. No, sí. todo este repertorio como de actividades saludables que podemos tener para canalizar y digerir y acomodar las emociones, es como, no, o sea, está este camino o este atajo, ¿no? Que se ve mucho más atractivo y mucho más fácil, pero que si se sale de control, se puede volver a ya no es una copita de vino para desestresarte, güey. Sí, es que todos los días necesitas 3 copas de vino todos los días para desestresarte. O una copa de vino, pero todos los días, que ya llegaríamos de una cuestión de automedicación. Muchas de estas adicciones vienen de conductas, como dices, de automedicación en el sentido estrictamente neurológico, ¿no? Donde... O sea, todas las personas que tienen ansiedad que fuman marihuana, ¿no? Que, o sea, hallaron que la única forma de poder estar tranquilos era fumándose un porro. Claro, y ahí sí me voy a echar así, perdón si me van a odiar, pero es como el típico ansioso o ansiose que tiene problemas de ansiedad gravísimos, pero que fuma marihuana porque no se quiere medicar y no se quiere meter algo ajeno a su cuerpo y es como, bitch, please. Sí, a mí me dan ganas de morirme también. Me da la risa que es como de, güey, tomas café para despertar, fumas marihuana para dormir, no me vengas con tu payasada de que no te gusta meterte sustancias, o sea, por favor. No, y en realidad, o sea, vaya, yo he visto las consecuencias en personas que tienen conductas adictivas de la marihuana, de metanfetaminas, de cocaína, de heroína, y es como, o sea, te friegas tus neurotransmisores para siempre, con secuelas feas para siempre, por no tomar medicamento. Sí, claro, que sí está diseñado, que sí está diseñado para eso. Pero bueno, mucha gente que tiene este tipo de conductas, Marta, cae en este rollo conspiranoide de los psiquiatras nos quieren controlar, los psiquiatras están vendidos a los grandes laboratorios. O sea, de pronto hay estos pretextos tan absurdos, ¿no? Y a ver, o sea, sí quiero, o sea, como clarificar ahí, porque también entiendo que es una cuestión de acceso a la salud y de privilegio y de conocimiento, ¿no? Porque, a ver, alguien que vive en condiciones ultra precarias, pues no va a poder ir al psiquiatra, ¿no? Entonces, eso lo entiendo, lo tengo presente, pero la gente que sí tiene acceso, que sí tiene conocimiento, que sí tiene educación y aún así decide irse por el otro camino, o sea, también entiendo que a lo mejor fue lo que pudo hacer con las herramientas que tenía en ese momento, pero es así como de,
please don't, no lo hagan. Claro. Sí, No lo hagan. a ver, justo también quiero hacer esta diferenciación, donde en la adicción hay una conducta de evasión, de anestesia, ¿no? Y en la compulsión hay una necesidad de construir seguridad. Claro. ¿No? O sea, como también hacer esta definición, digo, ya si usted es adicto y compulsivo, pues ya tenemos un problema muy grave. Pero sí, de pronto también hay que ver donde hay contextos que validan a lo mejor ciertas adicciones como a la cafeína, al trabajo, ciertas cosas. Y hay contextos también que validan la compulsión, ¿no? Por ejemplo, esta noción, aquí quiero citar a Benjamín Cabrera, que es nuestro amigo y nuestro asesor financiero. Benja habla mucho de que cuando una persona tiene una conciencia de escasez, es decir, cuando en su historia de vida hubo una serie de carencias que le hicieron sentir que las cosas se iban a acabar, que no tenía seguridad, que todo podía colapsar mañana, generan estos mecanismos de acumulación, ¿no? Ya sea de dinero o de recursos o de bienes o de objetos, ¿no? Pero generan entonces, y tenemos esta idea validada socialmente, ¿no? Como donde si tú decides trabajar 15 horas al día, pero no gastarte un peso en nada y entonces acumular como rico MacPato, así toneladas de dinero en tu casa, está bien porque eres ahorrador, ¿no? Y cosas como, por ejemplo, los coleccionistas. O sea, las colecciones son este tipo de... Mi abuelo era coleccionista, acabó siendo acumulador. Eso ya lo platicaré un poquito más adelante, pero mis abuelos eran acumuladores y de ahí yo le tengo terror a la acumulación. Pero este rollo de ser coleccionista de algo también empieza como algo lindo, como una actividad recreativa, que después se vuelve... O sea, todo coleccionista acaba siendo un comprador compulsivo y detrás de todo comprador compulsivo hay un montón de ansiedad y de necesidad de seguridad, ¿no? Porque parecería que la acumulación de estos objetos en colección o no, o sea, ordenados o desordenados, le brindan a la persona una estructura segura, ¿no? Me tocó alguna vez trabajar con una mujer que recién empezaba su vida de familia, ¿no? Estaba casada, tenía 2 hijos pequeños. Y en julio, que es cuando la tienda esta de... No sé cuál es la tienda que hace Julio Regalado, creo que es Soriana, no sé, pero cualquiera de esas tiendas... ¿No? Creo que... Mega. No sé, la que sé que nos paga un patrocinio, la verdad, pero que todo hay como en 3x2 y etcétera, etcétera. Y entonces ella venía de una infancia sumamente precaria y compraba compulsivamente todas estas ofertas de los 3x2. De repente iba a tiendas estas grandes como Costco, Sam's y tenía, o sea, en algún momento el esposo me mandó fotografías de su casa y tenía 20 botes de Suavitel, cajas y cajas. Hagan de cuenta como si fuera un búnker para una bomba como nuclear. de la Guerra Fría. Así, o sea, no sé, yo creo que en esa ocasión conté unas 200 latas de atún. O sea, como toda una acumulación como para evitar una catástrofe, ¿no? Por eso les decía, ahí viene esta parte de la ansiedad y esta necesidad de construcción de seguridad. Por decir, o sea, yo me acuerdo perfecto de mis tíos, ¿no? Diciéndole, así estábamos en comidas en casa de mi abuela o lo que sea, y le decían a mi papá así como de, Carlos, o sea, ¿por qué no te has llevado de vacaciones a Marta y a las niñas este año? No, así como de, porque pueden irse de vacaciones, no sé qué, bla, 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 bla. Y mi papá así de, no, porque ¿qué tal si pasa algo? Sí, o sea, claro. ¿Qué tal si pasa algo y yo necesito ese dinero para otra cosa? Wow. Y no, pues no. El año que entra vemos. ¿Ya sabes? Y que además socialmente es validado, entre comillas, un poco, porque es como de, Carlos es muy ahorrador. Claro, mi papá, o sea, la reputación que ha tenido toda su vida es que es sumamente responsable. Sí. No, es ultra responsable. Y es como, no, es ultra miedoso. Lo cual me lleva como a pensar entonces que sí es importantísimo decir que no es la forma de la adicción, sino que es el fondo de la dependencia y la adicción. Exacto. Es decir, inclusive hasta el clonazepam, el ribotril, a todos los medicamentos psiquiátricos, puede haber una adicción si no está controlado, ¿no? Sí, si no está adecuadamente medido y ocupado. Y si se ocupa como una forma evasiva. No, y por eso, o sea, la adicción a los ansiolíticos o a los analgésicos es uno de los peores tipos de adicciones. Claro. Claro. O inclusive algunas personas que incluso llegan a ir a psiquiatras que van con el psiquiatra mucho más allá como de buscar exactamente, o sea, trabajar en su propio proceso. Sí, o recibir un diagnóstico. Diagnóstico es, o sea, vine para que me dé mis gotas para dormir, por favor, porque no puedo dormir. Deme mi Neupax. Bueno, y aquí la peor situación, o sea, ojalá fueran con los psiquiatras, güey. O sea, todos sabemos que la gente que se vuelve adicta a este tipo de cosas acaba o robándole a la tía o a la mamá o a alguien como, regálame tus diazepames, ¿no?
O acaban es yendo médico. a los médicos de farmacias Ajá. a decir, Ajá. es que no traigo mi receta, pero mi doctor me recetó clonazepam y pues claro que a los médicos de farmacia les importa 3 pesos si te drogas o no. Ajá. Y entonces les acaban prescribiendo ese tipo de O recetas. se lo prescriben a sí mismos. Yo, O se los prescriben a sí conozco mismos. un caso de un estomatólogo, justo estomatólogo que puede recetar y tiene una cédula Sí. para recetar, que se recetaba pues sus drogas. Sí, o gente Pues que sí. tiene familiares que son médicos y es como de, Ajá. ay, oye, ¿me regalas una recetita para mi Claro. Rivotril? ¿no? Ujú. Exacto, ¿no? Porque te digo, bueno, fuera que lo hicieran con un psiquiatra, con un neurólogo, que como quiera va a hacer un diagnóstico, o sea, como quiera va a decir, pero a ver, espéreme, o sea, como desde cuándo tiene problemas para dormir o qué está pasando ahí, ¿no? Confiemos en ellos, sí, ¿no? Porque Sí, claro, o sea, Ajá. confiaríamos en que sí trabajan Claro, así, ¿no? completamente. Y a ver, y un punto entonces importante, si quiero ponerlo, no estamos, quiero que lo vemos así, no estamos satanizando ni beatificando ninguna sustancia, ni ninguna conducta, ni ninguna nada, sino ¿Cómo? más bien. ¿Me estás diciendo que el kombucha no es lo que va a cambiar mi vida para siempre? No, y que te las tengo vitaminas y los probióticos. ¿no? ¿En serio? ¿Me estás diciendo que el kombucha no va a cambiar mi vida y me va a hacer más feliz? No, es desde dónde se hace, Ay. ¿no? O sea, no es la sustancia, sino desde dónde se ocupa. O no es la experiencia, sino desde dónde se ocupa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, como desde dónde viene y qué función cumple, Claro, ¿no? Fíjate que cuando completamente. yo trabajo con pacientes con algún tipo de adicción o algún tipo de compulsión, trabajo mucho eso, como de qué suple la adicción, qué suple la compulsión, de dónde viene, ¿no? Por eso les decía que, como Marta decía bien, viene de eventos traumáticos, o a mí me ha tocado al menos en mi experiencia que viene de pérdidas, ¿no? Ujú. Del divorcio de los padres, de la pérdida de la muerte de una mascota, la muerte de un familiar, una ruptura amorosa, ¿no? Entonces de repente el dude termina con la novia y de repente se vuelve el más fan del, ponga aquí el equipo deportivo de su preferencia. Y entonces tiene todo de ese equipo Ujú. deportivo. Y entonces va a todos los partidos y compra todo y graba todo. Y, o sea, de pronto viene desde esta parte de subsanar la pérdida. Y me ha tocado en experiencias en terapia que cuando yo les digo de, bueno, a ver, entonces que seas fan de los, no sé, voy a decir los Patriotas, aunque me cagan. Que seas fan de los Patriotas o de los, no sé, de los Chicago Red Bulls, de quien quieras. ¿Qué función cumple en tu vida? O sea, esto te da más felicidad, te ayuda a evadir el sufrimiento, o como te das cuenta que a partir de que desarrollaste esta afición, lo que hiciste fue como mitigar el sufrimiento de esto, y normalmente sí les cae como un shock. O sea, les cae como un, no me había dado cuenta que esto venía de aquí. Por eso te decía que la conciencia de sufrimiento puede no existir, Ujú. ¿no? O sea, puede ser que ese evento traumático Claro. esté muy enterrado Ujú. en la conducta adictiva o en... Me ha pasado mucho con gente, por ejemplo, que consume alcohol diario, ¿no? Que a lo mejor no se emborracha diario, pero que dice como, sí, yo todos los días regresando al trabajo para relajarme me echo un tequila de lunes a domingo, ¿no? Ujú. Cuando se dan cuenta es como de, no me había dado cuenta que más bien he construido una vida de la que quiero escapar a partir de estas Pues cosas. quiero tener estos 5 minutos para escaparme. Exacto. Exacto. O sea, yo siento que hay como un equilibrio muy delicado en terapia, o bueno, por lo menos esa es mi experiencia, entre sí lograr que el paciente reconozca el problema y se haga responsable, ¿no? O sea, hace rato que Juan no hablaba como de estos otros enfoques en donde es así como, ¡pah! ¿No? Como de, esta es tu responsabilidad y no, ¿no? O sea, sí creo que la parte de responsabilidad es muy importante. También cómo se llega ahí es otro Es tema, otro tema, ¿no? sí, sí. Pero, o sea, es el equilibrio entre que el paciente se haga responsable y también, o sea, ver qué es lo que la adicción está encubriendo, Claro. ¿no? O sea, yo lo que he encontrado muchas veces son cuestiones de abuso, enfermedad física, presenciar eventos horribles, ¿no? Abandono, maltrato, negligencia. Y claro que, o sea, a mí me da como mucha ternura el paciente con adicciones porque están aterrados de sentir o hacer contacto con el dolor y con el trauma, Ujú. pero como que trato de hacerles ver que ese tipo de difícil o ese costo es preferible al costo que están pagando con la Con la adicción, adicción. ¿no? Ujú. Entonces es como, a ver, aquí tenemos 2 caminos, ambos caminos son difíciles, pero uno de estos difíciles por lo menos
es productivo, ¿no? Y no te lleva a la autodestrucción. Pero claro que hay que hacer eso como con mucha ternura y mucha compasión y mucho cuidado. Claro. Porque it's tricky. Porque además si no lo haces con ternura, compasión y cuidado, solamente cambian una adicción por otra, ¿no? O sea, entonces cambiamos el alcohol por cafeína, ¿no? O cambiamos la heroína por compras. Tabaco, sí. O sea, solamente lo cambiamos para algo. No, ya. O sea, si cambias heroína por crack, pues ya mejor despídete, bye, ¿no? O sea, solamente sustituimos una cosa con otra que es socialmente un poco más aceptable. Ahora, otro punto sobre la mesa es, ¿las adicciones y compulsiones son genéticas? Pues sí se ha visto, o sea, que hay un componente hereditario importante. Sobre todo en la predisposición a la adicción. Exacto, ¿no? Exacto. Porque más bien, o sea, sí, justo ahí también hay otra diferencia importante. En la adicción hay un componente genético en el que si ya hay un familiar con, o sea, por eso hay familias, toda la familia es alcohólica, ¿no? Toda la familia es farmacodependiente. Si hay un factor ahí genético que predispone a esta liberación de dopamina y de como estimulación del circuito de recompensa. Y en la compulsividad más bien son conductas aprendidas, ¿no? O sea, la predisposición viene donde la persona observa esta conducta como te pasó a ti, ¿no, Marta? Entonces observa esta conducta y entonces genera algo afín o algo contrario, ¿no? Porque normalmente, por ejemplo, en una de mis recomendaciones está este programa de acumuladores compulsivos, ya platicaremos más adelante, pero normalmente cuando aparecen los hijos de las personas que tienen este problema de acumulación compulsiva, normalmente los hijos o son acumuladores también o son limpiadores compulsivos, ¿no? Sí, conductas aprendidas que te llevan a la sensación de seguridad, ¿no? Me gustaría hablar del tema relacional, ¿no? También de cómo son las relaciones, aparte de lo genético, cómo son las relaciones. O sea, cómo la tendencia a la adicción, a la dependencia, también va pasando en la relación. O sea, las relaciones se van volviendo adictivas también. Y va pasando que también van generando entornos y contextos que van o sosteniendo o de alguna manera validando esta adicción, ¿no? Tipo, muchas de las personas que debutan en el consumo de alguna sustancia debutan literalmente por un tema social, por un tema de aquí en este entorno, llamarlo escuela, familia, amigos, esto es lo que hacemos, ¿no? Claro. Y en esta necesidad de pertenencia comienza el consumo de esta sustancia. Y es interesante también cómo, digamos, si nosotros trabajamos en la forma de la adicción, me parece que terminamos como promoviendo que esta, pues de alguna manera migre. Pero si nosotros trabajamos con el fondo de la adicción, si nosotros trabajamos con lo que está enmascarando, lo que está ocultando, muy probablemente esta persona aprenda a procesar la pérdida, la emoción, el trauma o aquello que no está pudiendo, ¿no? Que adquiera herramientas de afrontamiento a las emociones y al dolor saludables y adaptativas. Sí, que no sean autodestructivas. Yo voy a dar un ejemplo ahorita que está muy normalizado en México en esto que decías que el contexto te incita a esto, ¿no? Los típicos papás que dicen, ay, no aprendas a tomar afuera, aprende aquí. Y de repente el niño tiene 12 años y el papá divertidísimo lo empeda, ¿no? Para que aprenda cómo se siente y para que... Es como... ¿Por qué estamos normalizando el consumo de esas sustancias? Temas como el azúcar, que tú verás como nutriólogo, ¿no? O sea, a ver, si un niño de 3 años nunca se ha comido una, no sé, es que ni siquiera sé esas cosas, pero una paleta o una cosa así, no va a desarrollar dependencia al azúcar, pero de pronto es como es perfectamente normal que el niño se trague una caja de Skittles, un niño de 3 años. No es perfectamente normal. O sea, más bien lo están induciendo a un estilo de vida probablemente adictivo. O bebidas azucaradas. Claro. Antes de los 6 meses de edad. O sea, me parece... Sí, dale tu juguito de manzana, dale su Jumex. Sí, dale su o dale un juguito. O sí, no. Unas cosas. O su coca, como a JP, ¿verdad? O su coca. O yo conozco familias que es la típica de, ay, es que estoy medio nerviosa, toma, aquí hay una pastillita, tómate esto. Sí, ¿no? Claro. Y entonces sabes que le vas a detonar a la persona, qué responsabilidad. O sea, entonces no se les enseña a lidiar con la ansiedad de una forma adaptativa, así como de, a ver, vamos a salir a caminar tantito, vamos a jugar con los perritos, vamos a hacer ejercicio. No, es como de, no, toma tu pastilla. Sí, ni con el dolor, porque cuántas familias conoces también que reparten analgésicos como si fueran dulces. ¿No? Entonces de pronto sí hay un contexto que valida, que invita y que inicia en estos hábitos de consumo. Claro. No, perdón. O sea, ¿saben de qué no hemos hablado como mucho y que también es una cuestión adictiva? Justo a las relaciones. O sea, la típica mujer u hombre que es así novio o novia serial.
Sí, que brinca de No, una o sea, relación que a otra, no otra, puede otra. estar solo, que así las parejas parecen así como cajita de Kleenex, güey, que sale uno y se ve la puntita del otro. Claro. Así de ya Porque- está el reemplazo. Eso quiere decir que incluso ni siquiera han salido de una relación y ya hay reemplazo, ¿no? Exacto. O que solo pueden terminar una relación a Ujú. partir de ya tener otra en puerta. Porque claro, hay tanto vacío en mi vida y yo no quiero habitar ese vacío, o sea que necesito estarme enredando con una y otra y otra y otra Ajá. pareja. Sí. Y además, obviamente esas relaciones no son como ultra saludables. No, No, porque o sea, tampoco son te relaciones imaginas- súper tóxicas y llenas de intensidad y de adrenalina y de... Ajá. Sí. Y que podríamos estar hablando, o sea, quiero como darle dimensión. Podríamos estar hablando de personas que tienen, ya saben, estas aplicaciones como Tinder, Bumble, Grindr, etcétera, etcétera, y que entonces cada fin de semana tienen una relación nueva, ¿no? Ujú. O podríamos estar hablando de gente que sí dura 5 años en una relación y luego 5 años en otra, pero no tienen periodo de duelo ni de nada. O sea, Sí, sí. como no, o sea, aquí la formalidad es lo de menos, pues. O sea, no importa si es como la costón o la aventura del fin de semana o si es la relación de 10 años y la siguiente relación de 10 años. O sea, aquí lo que importa es esta compulsión generando este patrón de seguridad. En lugar de afrontar mi soledad, mejor me agarro de quien aparezca. Sí, sí. Regresamos al tema de que justamente es el fondo, ¿no? Sí. O sea, porque las Ujú, formas ujú. pueden ser, o sea, serial 5 años, Sí. o sea, cada 5 años, o serial cada fin de semana, pero Exacto. es un fondo, digamos, de vacío al fin. También una cosa que me llama mucho la atención son como las relaciones que tienden como a reproducirse, ¿no? Tipo, una persona que vive con una adicción va desarrollando ciertas relaciones y con ciertas similitudes con personas que también pueden tener cierto grado de dependencia Sí, claro. y se vuelven también dependientes. Me acuerdo de una paciente que alguna vez vi hace mucho tiempo en realidad, que de alguna manera me platicaba de todas sus historias o sea, todas sus relaciones, y en todas sus relaciones había tenido a alguien adicto a algo. Desde lo más sencillo al tabaco, Sí. desde lo más complejo a drogas duras, que a alcohólico, que todas sus relaciones había algún tipo de adicción, hasta adicción a los videojuegos, Sí. ¿no? Ah, mira, esa adicción no la No tocamos y Claro, vaya que es una y vaya adicción. que es una adicción. O a las redes sociales. O las redes sociales. Y entonces, de repente un día llega y me cuenta, güey, acabo de conocer a aquella persona que me garantiza que no tiene una adicción. O sea, es un hombre súper deportista, se levanta todos los días a las 6 de la mañana a hacer ejercicio. Ya vi a dónde vamos con esto. Ajá, sí, no, y Sí, sí. entonces, o sea, es el hombre más sano que he conocido en mi vida. Por supuesto que voy a tener una relación con él. Y entonces, después de unos meses, comienzan a tener una relación y después de tener esta relación, comienza ella a darse cuenta que este güey también es un adicto, Sí, claro. pero es un adicto al ejercicio. Sí, y ella se da claro. cuenta que es adicto al ejercicio en el momento en el que ella le dice, mi amor, nos quedamos otro ratito. No puedo. O sea, dame otro ratito. ¿Sabes qué? O no vayamos a hacer ejercicio. No puedo. O sea, yo Quiero- de lunes a viernes quiero- tengo que hacer ejercicio y de verdad, o sea, de verdad de una sensación de no podía. Quiero- Camus está haciendo Quiero- unas señales sí, es que aquí. quiero pedirle perdón públicamente a Camus, ¿no? Porque ahora que narras esa bonita historia de esa persona tan saludable, sí pienso que así, perdóname. Pienso que así es su vida de lunes a viernes. ¿Me puedes disculpar? Por favor, así de, tienes 5 minutos para cambiarte porque ya es hora de salir. Perdóname. Esta semana hicimos ejercicio que estábamos a 8 grados. Discúlpame. Quiero Así, seguir. Betso que entró al podcast así de, no, yo no tengo ninguna adicción y ya vamos 2. Voy a aplicar la de Juan, ¿no? Bueno, sí tengo a lo mejor adicción al asunto del ejercicio. Ajá. No sé si, bueno, sí lo vamos a catalogar como adicción, Ujú. pero, o sea, número uno es socialmente más aceptada y menos disruptiva y Ujú. destructiva Sí, que el obvio. alcoholismo. Sí. Sí, no sería adicción, sería como compulsión. Como compulsión. ¿No? Más bien. Dos, la neta es que me gusta un buen, o sea, la verdad es que sí me gusta. Ujú. Y la tercera es que, digo, quienes me conocen en persona saben que no es como que tenga vigorexia, o sea, No, sí, no. tampoco es como que me vean unos muslos mamadísimos y Ajá. así, o sea, no. O sea, hago un ejercicio, tampoco es como que esté obsesionada con cuánto cargo o así, ¿no? Ajá. O sea, solo me gusta hacer ejercicio diario porque me Así pone de de no tomo buenas. esteroides. Ni cosas. No, sí, no. Sí. Ni me suplemento de ninguna manera. O sea, vamos, ya ni siquiera tomo proteína. Antes tomaba proteína, a ti te Ajá, tocó cuando sí, sí. cuando sí hacía pesas y tomaba proteína. Ahora ya ni eso. O sea, ahora ya Ajá. todo lo obtengo de mi alimentación. Claro. Y Ajá. también, o sea, no, porque ya me han de imaginar a mí toda mamada. O sea, han de imaginar mi cara y mi cuerpo todo mamado. No, perdóname, Camus, de verdad, discúlpame, mi amor, perdóname. Pero justo en el fondo o sea, el fondo es compulsivo, ¿no? O sea, me refiero no a Betsa, sino me refiero al caso. Sí, Que claro. en este caso, o sea, claro que ahí hay un tema de no poder. Ella me refería mucho de él que
O sea, él tenía como mucho miedo a subir de peso, como mucho miedo a no verse como él se ve comúnmente, ¿no? Entonces, en ese fondo es donde está la adicción. Porque también hay esta compulsión, o sea, precisamente en esta desarrollo de rigidez, o sea, tanto la adicción como la compulsión generan conductas rígidas, ¿no? Y todos sabemos, bueno, no sé, no todos, pues todos los que somos ansiosos y hemos llevado un proceso terapéutico, psiquiátrico y anexas, sabemos que los ansiosos somos rígidos por naturaleza. O sea, lo rígido nos viene bien porque nos da seguridad, porque la repetición y la rutina nos ayuda a sentir que tenemos un poco de certeza en este mundo en el que no hay certeza y nos vamos a morir probablemente mañana. Entonces, o sea, como genera este tipo de repetición genera seguridad. Entonces yo siento mucha empatía por este hombre del que nos cuentas. O sea, no por tu paciente, siento mucha empatía por ese hombre del que nos cuentas, que todos los días a las 6 de la mañana se despertaba. Entiendo que eso le daba tranquilidad, seguramente desde una zona de mucha ansiedad. Y de mucho miedo. De mucho miedo y seguramente de una historia de rechazo, Juan, Sí, porque claro. si él tenía problemas o tenía un miedo a subir de peso o a no verse como se veía, Sí, seguramente algo había una hay historia ahí. muy dolorosa Claro. ahí atrás, ¿no? Claro. Y saben que ahorita que estamos como tocando estos puntos, algo que me parece sería muy útil para quien nos escucha es cómo cómo lidio con una persona, o sea, en mi familia, mi pareja, bla, 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 que tiene una adicción. Ay, espera, antes de eso, es que eso está muy serio. Yo les iba a hacer una pregunta más bien jocosa. A ver, ver, haznos una pregunta Lo que viene jocosa y siendo después pasamos a esto. campechana y jocosa. ¿Cuál es la adicción más rara que les ha tocado conocer? Ay, Dios. No la Así, puedo la más decir porque está extraña. muy específica, güey. Sí, la que a mí me ha tocado conocer y atender fue muy específica y muy extraña. Que era una persona, un compañero de trabajo. Bueno, no me tocó atender, me tocó conocer un compañero de trabajo que tenía adicción a los chicles de menta. No más. Pero adicción, nivel, todo el tiempo me estaba masticando chicle, pese a que todos los dentistas le decían como, güey, te estás desbaratando la boca, la mandíbula, del todo. Y tenía en sus cajones del escritorio de trabajo cajas y cajas y cajas y cajas de todas las marcas de chicles de menta que puedan, como pensar. Con azúcar, sin azúcar, con cubierta, sin cubierta, los que quieran pensar. Y se me hizo tan extraño, o sea, es extraño. Yo, o sea, conocí este está como muy leve. No voy a mencionar la otra que estaba pensando porque neta está demasiado Está muy específica heavy. y no está Sí. y muy heavy y no está cool. Pero a una chava que tenía, o sea, no podía estar sin gelish en las uñas. Tenía adicción a que le pusieran gelish forever and Y ever. las pobres uñas ya Todo hechas el así día. de Sí, papel, sí, delgadititas, o sea, ¿no? de ya que le dolía, le molestaba, se le partían, todo. Pero no Pero podía era como, estar. necesito tener o gelish o mis uñas como de acrílico. O sea, así. También conocí a otra persona que coleccionaba y acumulaba muñecas. Ay, sí, eso Sí, se a me mí hace me súper da creepy. Sí, a mí también me da como... Pero ese no era mi paciente, era una persona Sí, no. aparte. Sí, alguna vez a mí me tocó también conocer a una persona que sí coleccionaba sus uñas, o sea, tenía guardadas todas sus uñas que se había cortado a lo largo de la vida en una bolsa. Y esa tampoco fue mi paciente, esa también fue otra persona que conocí. Y ¿Sabes qué? También he conocido a personas que se hacen adictas a ponerse botox en la cara. Sí, o a cualquier procedimiento quirúrgico, Súper adictas. estético. Ay, yo creo que esta es la más... A mí no se me hizo... Bueno, o sea, sí se me hizo adversa, pero un paciente alguna vez me compartía su adicción respecto a tener experiencias sexuales de alto riesgo y en diversas, ¿no? O sea, tener sexo sin condón. La que yo no quería decir tenía que ver justo con eso. Ajá. Y sí había también una tendencia como justo a este morbo o algo que les daba como el tema de contagio, ¿no? En el caso de este paciente. Pero uno que, o sea, donde más se proyectaba en la conducta que estaba más fuerte era en el fisting. Que es, ajá, sí. Como, o sea, bueno, para lo que estás escuchando exactamente es cuando se ocupa el puño para ser introducido por alguno de las cavidades corporales. Y pues este paciente gozaba. Y justo había una también, no recuerdo cómo se llama digamos como esta tendencia, pero es a introducir objetos por la uretra. Viendo las señas de Juan así de la Sí, o sea, meter como agujas, Auchi. Ay, Dios, hilos. no.
no. Sí, y sabes que justamente eso es un paciente que fue referido por mí por un urólogo, ¿no? Porque justamente iba al urólogo. Sí, como que el urólogo dijo, a ver, no ha de estar normal que esta persona se meta alfileres, la medallita de San Benito, o sea, no ha de estar. Pero hay toda una comunidad, o sea, un poco parte de lo que he visto es hay toda una comunidad de gente que pues gusta de este tipo de meterse cosas en la uretra. O sea, todos los días se aprende algo nuevo. Sí, ya sé. Yo no quiero que mi uretra entre en nada, pero nada. No, por supuesto para salir. La uretra está hecha como para que salga, ¿no? Sí, y líquido. No. O sea, sí, pero imagínate. Pero sí, o sea, había infección tras infección tras infección tras infección. Porque como justo que el urólogo dijo, esto ya no y lesiones, ¿no? Me imagino que se lesionaba horrible. Sí, claro. Sí. Entonces yo creo que esa era como la más fuerte, pero en el fondo como justo era una necesidad de sentido. Fíjate qué fuerte. Bueno, porque toda conducta compulsiva es una necesidad de seguridad y sentido. Exacto. O sea, como justo quiero que para cerrar la sesión, no. O sea, quiero que la gente que nos esté escuchando, cuando acabe de escuchar este episodio, entienda de esta manera mucho más compasiva que este tipo de conductas adictivas y compulsivas son en el fondo una necesidad de seguridad y sentido. Sí, o sea, por decir, eso te ayuda a verlo de manera más amable. Exacto, ¿no? O sea, por decir, estas personas de quien yo hablo que tenían, o sea, la onda con el gelish y el botox, pues obviamente son personas que tenían cuestiones de imagen corporal bien fuertes, ¿no? Y que habían sufrido mucho en su infancia por una cuestión de imagen corporal bullying, bla, 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 ¿no? Y la de las muñecas tenía una cuestión ahí como de infertilidad, no poder tener hijos. Sí, te estaba trasladado ahí completamente. Exacto. Yo tengo una tía así. Ay, es muy fuerte. Todos tenemos una Eso tía es así. súper fuerte. Es la tía que tiene 200 muñecas o 20 perros. Exacto. Sí. 20 perros a los que viste de niños. Mi tía. O sea, tiene 200 muñecas y 20 perros. No, de verdad. Todos tenemos una tía así que tiene 20 perros y que ya sus perros ya no se llaman Firula y se llaman Raúl, Juanito, Pepito. Dios de mi vida. ¿Es esa tía también? Es mi tía también. Sí, es que justo también, fíjate, no lo hablamos, pero yo quiero hablar específicamente del fenómeno de la acumulación, ¿no? Que puede venir es que a mí esa es una parte de mi historia personal que les decía también antes de empezar a grabar. O sea, mis abuelos maternos, ambos fueron acumuladores. Y entonces yo crecí en un entorno donde la acumulación era normalizada. O sea, donde el hecho de llegar a una casa en la que no te puedes sentar, en la que no puedes caminar, en la que hay cosas de piso a techo, era normal, ¿no? Cuando yo ya salí de ese ambiente, además mi mamá, yo ya les he contado, ¿no? O sea, yo salgo de este ambiente de acumulación. Mi mamá, al contrario, mi mamá tiene TOC y en su TOC todo era limpiar, ordenar, acomodar. O sea, mi mamá no podía ver una chamarra en el sillón porque decía, ¿y este tiradero? ¿No? Ahora me reflejo en eso mucho. y entonces la acumulación tiene esta parte de la búsqueda de sentido, pero además desde esta parte de la compensación de las pérdidas, ¿no? O sea, de esta idea que puede ser la acumulación de objetos útiles, como lo que les decía de esta señora que acumulaba Suavitel, latas de atún, etcétera, que pues en sentido estricto es útil, ¿no? Sí. Pero por final, lo menos los puedes usar, ¿no? Exacto, pero al final viene de esta conciencia de escasez hasta la gente que acumula animales, que a mí esa me parece de las formas más atroces de la acumulación. Porque al final, a ver, tú puedes, si tú eres una persona que rescata animales, que adopta animales, que quienes me conocen saben perfectamente que yo encajo en este perfil de rescatar y adoptar. Digo, no en vano tenemos 4 perros y 4 gatos, ¿no? Pero justo la diferencia entre rescatar, adoptar y acumular está en la calidad de vida que le puedes dar a esos animales, ¿no? Claro. Y también, o sea, lo que pasa con tu calidad de vida, porque he conocido personas que tienen 15 perros y entonces ellos no comen porque tienen que comprar las croquetas de los viven perros. En condiciones absolutamente insalubres. Exacto. ¿No? Donde ya tienes una casa donde la casa está llena de orina, está llena de heces. Vamos a decir heces. Está llena de orina o está llena de heces, o tú ya tienes un padecimiento médico grave a partir de la acumulación de animales o de las condiciones insalubres, y además también la calidad de vida de los animales se disminuye. Claro. O sea, a mí me ha tocado ver situaciones bien graves donde de repente no sabían que había 8 gatos, o sea, una mamá con 8 gatitos bebés muertos abajo de un mueble. ¿No? Ay, no. O me tocó atender alguna vez un caso, me tocó hacer una evaluación psicológica hace mucho tiempo para lo que era en ese entonces la PGR, de una señora a la que cargaron, o sea, le pusieron como cargos no sé, la imputaron con cargos de maltrato animal, porque tenía 25 perros en su casa, en una casa de Infonavit, Dios. Y había restos de otros perros que estaban muertos ahí. No. Y entonces, de pronto esta gente... Pero es que eso es como cuasi psicótico ya. Es ya psicótico, o sea, es que la acumulación tiene un factor psicótico ya.
Y además la gente sigue como excusándose en esta parte de que está ayudando, como de, es que lo encontré en la calle y me lo traje, lo encontré en la calle y me lo traje. Es como, no. O sea, ¿dónde está tu calidad de vida y tu salud física y mental? Exacto. ¿No? ¿Y dónde está la calidad de vida de estos animales, los que sean, a los que estás dándoles hogar? ¿No? Entonces, también esa es una parte importante y que muchas veces yo he notado que la acumulación de animales muchas veces viene de esta parte de o pérdidas de bebés, ¿no? Abortos, muertes, etcétera. O como de abandono familiar. ¿No? Infertilidad, abandono familiar o de orfandad, ¿no? O sea, viene de esta necesidad de formar una familia que no te va a abandonar. Sí. Qué fuerte. Es súper fuerte. Hay otro fondo en las adicciones que tiene que ver con el procesamiento de ciertas emociones o poder vivir ciertas emociones específicamente que tú por tu contexto o por tu identidad no te puedes o no has encontrado la manera de permitirte vivirlas, ¿no? Ok, no, a ver, hablando de familia, ahora sí, regresemos a la pregunta que la les pregunta hice, seria. porque eso, ¿no? O sea, le va a servir a muchas personitas. ¿Cómo tratar saludablemente a un familiar o cómo convivir con un familiar que tiene una adicción? Qué fuerte. Pues yo iría por estos dos caminos, ¿no? El primero, esta empatía de poder ver que la adicción o la compulsión satisface una necesidad muy profunda, ¿no? O encubre dolor. O encubre dolor, como entender que detrás de eso hay dolor y entonces empatizar. Y la segunda es canalizar ayuda profesional. O sea, no, porque además justo ahí, como hablaba Juan de la codependencia, tenemos muchas experiencias de gente que se mete en este rol de salvador, ¿no? De voy a salvar, voy a ayudar, yo voy a hacer que la persona esté limpia, voy a hacer que deje esto, No les toca a ustedes. O sea, al final, aunque sea su familia, su pareja, su hijo, hija, no les toca a ustedes, les toca más bien canalizarlo a ayuda profesional. A ver, esto es muy importante, ¿no? Porque, a ver, que quede claro que ustedes como familiares ni causaron la adicción, ni la pueden controlar, ni la pueden curar. O sea, eso, ahí regresamos como al tema de la responsabilidad. Eso es responsabilidad completa de la persona que tiene la adicción, ¿sale? Y el otro día yo hablaba esto con un paciente, ¿no? Y le decía que a lo mejor una forma como efectiva de manejarlo es separar a la persona de la conducta, ¿no? Porque, a ver, obviamente las personas con adicciones hacen cosas horribles. O sea, mienten, roban, engañan, decepcionan, faltan a compromisos. Y a ver, o sea, claro que quienes son sus papás, sus hermanos, sus esposos, sus novios, lo que sea, pues guardan mucho enojo, guardan mucho resentimiento, ¿no? Pero a veces sí encuentro como esta onda de, pues es que está enfermo y es que no sé qué. O sea, que a ver, se entiende el enojo, pero ese enojo no va a ayudar a la persona a salir de ahí. Entonces sí hay que hacer como esta distinción entre, pues, este ser humano que está sufriendo y las conductas nocivas o destructivas que tiene. Y ahí sí hay que poner límites, ¿no? O sea, como que tener muy claro cuándo hay que ser empáticos y cuándo hay que poner límites y no ser también un facilitador de la adicción. Claro. Exacto. O sea, tener mucho cuidado de que de entrada que tienes que saber, me parece, tu familiar de una persona con una adicción, que tienes el derecho de quitarte. Obviamente sé que no te puedes ir, ¿no? Sí, pero sí. Cuando, claro. se lo digo a veces a mis pacientes, pero cuando alguien te pisa, cuando alguien te lastima, cuando estás en un banco sin sana distancia, cuando estás en un banco y alguien y en una fila y alguien se echa para atrás. En la fila del súper. En la fila del súper y alguien se echa para atrás y te pisa, lo que haces naturalmente, orgánicamente, lo que hace tu cuerpo es quitarse. Sí. Entonces así, aquí hay cierto grado de quitarse. Y quitarse no implica dejar a la persona, pero sí es saber que no es tu responsabilidad, asumir la dolorosa realidad de que tú no puedes rescatarlo, de que lo que tú puedes es estar, pero no, o sea, no. Y estar más bien hasta donde tus recursos te den. Hasta donde te da. Hasta donde seas sano. O sea, estar. Ahorita me voy a poner bien cursi, perdón, ¿no? Ahí le pones un efecto cursi. Pero justo las relaciones no son para siempre. No importa si es
mamá, hijo, pareja, familia, amigos. Las relaciones no son para siempre, son hasta donde sea sano. Y entonces en esta parte tú puedes estar con la persona que amas y que tiene una adicción o una compulsión, pero estar hasta donde a ti te sea sano y hasta donde a ti te alcance para estar bien. Y no sé si lo hayas notado, pero hay de alguna manera como atisbos de luz en la experiencia de un familiar con una adicción, donde se da cuenta muy sutilmente y muy rápido, como fugaz, pero de repente como ya valió madre, ¿sabes? O sea, como ya no voy a poder hacer nada. Sí, Pues, sí. Dentro de un tiempo, voy a decir, por decir algo, de 12 horas, 2 minutos donde les cae el 20 de no está en mí. Tal vez me tengo que ir. Tal vez ya no tengo que estar. Esa experiencia, Juana. Yo tengo un familiar muy cercano, que no diré por guardar su identidad, pero tengo un familiar muy cercano adicto del que yo hace 4 años decidí no estar en su vida, no estar presente, no convivir, no hablar, no nada con él, porque pues no. O sea, a mí ya no me daban mis recursos, ya no me daba mi salud mental, ya no me daba ni siquiera el proyecto de vida que yo quería construir para cargar materialmente a una persona que no quiere, o sea, no puedes rescatar a quien no quiere ser rescatado, esa es una realidad. Y ya no me daban mis recursos para cargar a alguien que solo quería ser cargado y arrastrado y mantenido y anexas. Y entonces fue una decisión muy dolorosa porque aparte es una persona de mi familia nuclear, ¿no? Y fue una decisión muy dolorosa y muy difícil que me llevó a confrontarme incluso en algún momento con mi mamá, ¿no? Pero pues no, o sea, es que hay un punto en el que ahí te cae este 20 y este pequeño insight o esta chispa que describes, a mí me pasó precisamente un día, ¿no? Que yo dije, ya no se puede, o sea, yo ya no puedo, no me toca a mí, a mí me toca hacer mi vida, a mí me toca hacer otras cosas, no me toca a mí cargar con una persona con una adicción que además no desea ser ayudada y que rechaza todo intento de ayuda. Sí, y nomás me tocan los golpes acá, claro, ¿no? Y que además rechaza todo tipo de ayuda con lujo de violencia, porque además ese era el caso, ¿no? Y además ya habíamos sido objeto precisamente de robos, de estafas, de mentiras, ¿no? Y entonces hay un punto en el que dices, ya no, ¿no? O sea, ya no se puede, yo ya no puedo. Quien quiera y pueda y le quiera entrar, que le entre. Yo la verdad es que no. Y la verdad es que es una decisión con la que estoy en paz. Por eso también sí me gusta, o sea, que quería compartir esta experiencia cuando dijiste esto, porque si ustedes que nos están escuchando están en este hilito de decir, es que sigo, no sigo, me la aviento, no me la aviento, de verdad sí les puedo decir que si ustedes genuinamente identifican que ya no pueden y que no les toca cargar esto y se quitan de ahí, van a vivir en paz. Claro, y están en su derecho. Exacto. Y a veces inclusive, sin ponerme cursi, pero hasta eso es un acto de amor. Sí. Porque no puedo, o sea, no me puedo quedar sin que me hagas daño y sin que yo termine teniendo mucho rencor contigo. Claro. Y sabes que hasta me quito como en pro de la relación que tuvimos o el tiempo que estuvimos juntos. Perdón, Marta, dime. No. O sea, que justo hablando de actos de amor, también creo que hay una línea muy delgada entre ser empático y facilitar, ¿no? O sea, porque, por decir, yo lo he visto en muchos casos de papás que tienen hijos con adicciones, ¿no? Que, por decir, no los dejan sufrir las consecuencias de sus acciones. Los salvan de todo. ¿No? Sí. Entonces, todo el tiempo los están rescatando, salvando, protegiendo, encubriendo, ¿sale? Y entonces no les permiten vivir esa caída y desarrollar las herramientas para levantarse. Entonces también mucho ojo, porque eso también puede ser un acto de amor, como de, a ver, te metiste en este hoyo, ¿no? Ya te ayudé 17 veces antes, te volviste a meter ahí. A ver, ahora sí te voy a dejar vivir las consecuencias de tus acciones, porque si no, ¿cómo vas a aprender? Y porque además recordemos que sobreproteger es devaluar. Y entonces cuando tú sobreproteges a una persona y le resuelves y le resuelves y le resuelves toda su vida, le estás devaluando. Y muchas veces, como dice Juan, incluso retirarte es un acto de amor de, pues ahora sí, ráscate con tus uñas, ahora sí, vuélvete independiente, ahora sí pon en marcha tus herramientas, ¿no? Entonces sí, creo que aquí esto que dices, Marta, es bien importante porque no es lo mismo ser empático, ¿no? Como desde esta parte de entender que detrás hay dolor, que hay un vacío, hacer solapador o volverse compañero de consumo, porque de pronto también los mismos padres, la misma pareja acaban en el rollo de, bueno, no entiendo por qué inhalas cocaína, pero pues bueno, si para ti está chido echar desmadre inhalando cocaína, pues a lo mejor de vez en cuando me echo una línea contigo. No,
No, Sí, no, porfa, o te no. pago 300 procesos de rehabilitación a costa de todos los recursos familiares Claro. y que todos nuestros ahorros y que nuestros demás hijos, ¿no? Tengan carencias. Exacto. Claro. Y o nos robas, nos defraudas, nos todo y te volvemos a recibir y te volvemos a recibir y te volvemos a recibir. O sea, porque además también, no sé, eso también sería importante platicarlo. Al final, los hijos o la gente que está alrededor de una persona con una adicción acaba teniendo también sus propias consecuencias emocionales severas, ¿no? Claro. O sea, donde como la persona con la adicción se vuelve el centro de la atención, normalmente los hermanos, por ejemplo, hablando en un sistema familiar nuclear, ¿no? Los hermanos acaban sintiendo que ellos no merecen ser vistos, que ellos no merecen ser ayudados. O se vuelven hiperindependientes, Sí, hiperautónomos. desapegados, pero Ajá, desapegados en exacto, serio, sí. ¿no? ¿No? Porque como si hay uno de los hijos que es el que necesita toda la atención, Ujú. porque muchas veces los papás los justifican hasta en plan de es que él está enfermo, pobrecito. Sí, y entonces ¿no? mis necesidades No o sea, cuentan. necesito invisibilizarlas porque ¿cómo le voy a agregar a la carga? Exacto. ¿no? O Entonces simplemente sé que nadie me va a ayudar con mis necesidades. Exacto. Entonces suelen volverse gente ultra independiente, como dices, muy autónoma, que muchas veces ni siquiera es capaz de pedir ayuda, ¿no? O sea, que ni siquiera es capaz de tener... A mí, por ejemplo, esta cuestión familiar que les cuento con este familiar cercano, que no tengo idea de que sea de su vida desde hace 4 años, me pasó que yo me daba vergüenza pedirle dinero a mis papás, o sea, pedirles hasta 100 pesos de, préstame 100 para la gasolina. Me daba vergüenza después de todo lo que esta persona había saqueado a mis papás, ¿no? Entonces, para mí se volvió un asunto de no puedo pedirles nada. No les puedo pedir dinero, no les puedo pedir un préstamo, no les puedo pedir, o sea, no puedo pedir nada porque ya hubo una persona que consumió todos los recursos. Sí, Se o vuelve yo un tengo que ser mecanismo la niña compensatorio. buena, la niña perfecta. claro, conmigo no porque tiene que ya tener con problemas. Quien sea, otro miembro sí. de la familia ya tienen, ¿no? Exacto. Entonces acaba siendo un sistema compensatorio. Digo, yo disté mucho de ser perfecta, siempre, o sea, de adolescente fui sumamente conflictiva, pero sí, después entra este rollo como de no, yo no puedo necesitar de, o sea, como que ya suficientes angustias tienen ahí como para que tengan otra angustia, ¿no? Ya. Y entonces sí te vuelves esta persona que le cuesta mucho trabajo como pedir ayuda, como recargarse en alguien, porque pues como ya te recargaron una columna de 200 kilos de encima, pues ya tú ya no te recargas, ¿no? Claro, y a ver, o sea, tal vez para nosotros parezca obvio, pero por supuesto que lo voy a mencionar. Es indispensable que haya, o sea, cuando hay un tratamiento de adicciones, o sea, tiene que ser individual y familiar. Exacto. O sea, tiene que haber terapia individual y terapia familiar. Para que se vean precisamente todos estos ángulos y se atiendan las necesidades de todos los miembros de la familia. Ajá. Si no, nada más, pues así de, pues arreglemos el síntoma y lo que a lo mejor en el sistema familiar propició que se diera el síntoma, se deja sin atender y sin arreglar, entonces nomás va a salir un síntoma nuevo. Ajá. Exacto. Sí, porque al final recordemos que el sistema familiar tiende a conservarse y a preservarse y entonces va a salir un síntoma nuevo. Iba a dar un ejemplo, pero ya me acordé que tú lo traes en tus recomendaciones, entonces no lo voy a dar. Y bueno, es precisamente también por eso que en muchas familias se repite la historia, ¿no? Y entonces hay un bisabuelo adicto, un abuelo adicto, un papá adicto, hijo adicto, nieto adicto. Se vuelve intergeneracional. Se vuelve intergeneracional porque el sistema familiar tiende a autopreservarse y a repetirse. Y entonces también muchos de los miembros de esas familias salen a formar su propia familia repitiendo estos patrones. O sea, por eso no es casual que hijas de hombres alcohólicos se casen con hombres alcohólicos, ¿no? O que se casen, o como esta paciente que ponías de ejemplo, ¿no? Que repitan el consumo de cualquier sustancia, la que sea, ¿no? Claro. Pero que repitan porque al final recordemos que el cerebro siempre elige lo conocido, ¿no? Y ese patrón es conocido. Y ahí sí parece que el cerebro aplica de repente este rollo de más vale malo por conocido que bueno por conocer. Exactamente. Entonces, incluso en la historia de vida de la persona que está ahí codependiente, solapando, ayudando al consumo, también hay que indagar porque seguramente hay una historia previa, ¿no? Sí, en donde eso ocurrió o donde su figura materna, porque generalmente son las mujeres, ¿no? Donde su figura materna tuvo ese rol también. Sí, repitió ese rol. A mí me ha tocado atender casos de mujeres u hombres, por ejemplo, que están empatados con una persona adicta a alguna sustancia
y que les tocaba a ellos, por ejemplo, que el papá llegara borracho y limpiarlo de que estaba todo vomitado, o que, o sea, la niña de 11 años estaba dormida. O dale de comer, o hazle su café. Eso te voy a decir. O que la niña de 11 años estaba dormida y de repente llegaba el papá con los amigos y era como, órale, párate y sírvenos las cubas y haznos algo de comer y bla, bla, bla. Y luego van y lo repiten en sus patrones de pareja, ¿no? En uno de los casos que me tocó trabajar hace muchos años ya, yo creo que cuando estaba yo en el Opta de la Ibero, no sé, hace muchísimo tiempo, era una chica precisamente que ella era gay y ella creía que por ser gay había roto el patrón, ¿no? Porque precisamente el patrón era así, el papá llegaba con sus amigos, ella tenía que servirles, tenía que limpiar sus vomitadas, o sus cosas así, y ella creía que había roto el patrón, pero la novia que tenía en ese momento esta chica era exactamente la misma situación, o sea, siempre había fiestas en su casa, no consumían alcohol, pero consumían otro tipo de sustancias. Así de otra cosa que no tiene género, exacto. Las patologías. Los trastornos psicológicos no tienen género. Ahí es cuando te das cuenta que Freud ya caducó, ¿no? Sí, claro. Psicoanalistas, neta, ya déjenlo ir, ya se murió el señor, porfa, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta que Freud y el psicoanálisis caducaron porque efectivamente este tipo de repetición de patrones y conductas no tienen género y a veces eso sí se vuelve un distractor. ¿No? A veces es como, no, pues yo vengo de una familia de un papá alcohólico, entonces como yo soy gay, entonces seguro no voy a repetir. Y sí se repiten estos patrones. Sí, porque además recordemos que el problema no es la misma sustancia, o sea, no es que te empates con otra persona alcohólica, sino con otra persona con problemas de adicción, a lo que sea. Y el tema tiende a ser como muy relacional. Ustedes como terapeutas, no sé cómo lo hayan visto, pero la tendencia de la persona con una adicción tiende a ser una tendencia muy específica, ¿no? Tiende a ser dependiente, tiende como de repente a ser evasiva y eso mismo va pasando en el mismo proceso terapéutico. La evasión es desde clásica. El básico, clásico y típico. No, es que para mí en realidad esto no es un problema, que es una manera evasiva, hasta cuando vamos transitando a ir a intentar entender este fondo, ¿no? El paciente tiene formas muy creativas de irse por otros lados. Sí, claro. Inclusive que llegue a compulsar el propio proceso terapéutico. Claro, ¿no? De esos que te quieren ver 2 veces a la semana. 2 veces a la semana. No, es que sí me estás ayudando muchísimo. Necesito verte, me urge. Ajá, claro. Porque eso mismo se va reproduciendo. O sea, van reproduciendo este patrón. Lo cual me lleva a decir que entonces, o sea, en el eje relacional, el patrón de relación también es el patrón adictivo. Entonces, esta tendencia a la adicción va a ser también a la relación con sus seres queridos, a la relación con su terapeuta y a la relación con... En general. En general. Okay. O sea, va a ser como agarrarse desde un lugar de seguridad. Fíjate que a mí es donde me brinca un buen... O sea, justo cuando yo tengo pacientes que de pronto generan e intentan generar esta dinámica dependiente de... No, o sea, no te puedo ver cada semana. Yo veo a mis pacientes cada 15 días. Precisamente para no generar dinámicas de dependencia. Solo veo a las personas a la semana, o sea, semanalmente cuando corren algún tipo de riesgo. O cuando un juez me lo solicita, ¿no? De ahí en fuera, no. Se necesita un juez. Sí, si me lo literal, si un juez me solicita que vea a la persona cada 8 días, pues la veo cada 8 días, pero... Sí, o sea, a ti te dan cringe esos patrones. Es que a mí exactamente, a mí estos patrones de dependencia inmediatamente me brincan, ¿no? Y me pasa mucho con pacientes que veo a lo mejor en una sesión y le digo, ok, pues nos vemos o sea, no sé, los veo un lunes y digo, nos vemos en 15 días y me escriben el martes y el miércoles y el jueves y el viernes. Y es como, ¿qué está pasando? Obviamente lo veo ya desde esta parte muy compasiva de ver por qué está generando esta compulsión hacia la relación, por qué hay este vínculo de dependencia y entonces normalmente lo abordo en el proceso terapéutico, como de, te das cuenta que en estos 15 días me escribiste todos los días, te das cuenta que, o sea, a ver, ayer me estabas escribiendo que había una catástrofe y hoy ya no me quieres contar porque ya todo está bien, o sea, como estos, o sea, te das cuenta que lo que estás buscando son pretextos para continuar el vínculo con cierta intensidad. Entonces yo lo abordo desde esa parte como porque al final el proceso terapéutico es una metáfora de las relaciones que la persona tiene afuera también. Y es un vínculo ansioso. Si te das cuenta, el vínculo de ansiedad, y eso pasa mucho en la experiencia ansiosa, es un vínculo de mucha ansiedad. Y también, por ejemplo, hay una correlación entre el TLP con las adicciones, ¿no? Sí, claro. Entonces, también un tema de abandono, ¿no? De esta ansiedad. Las adicciones con los trastornos de conducta alimentaria también. Sí. Sí, como esta parte de la falta, de no poder lidiar con la falta ahí, me siento muy lacaniana, ¿no? Pero de no poder lidiar con la falta. Y entonces no importa qué falte, si lo que falta es la comida, la sustancia o el terapeuta, no hay herramientas para lidiar con la falta. Ahora, pienso yo un poco en esta ahorita que decías que es un vínculo ansioso. Yo bueno, a ver, yo soy una persona sumamente ansiosa, ya lo he dicho, lo diré por siempre.
Pero a mí me aterran esas relaciones de dependencia. O sea, cuando yo me doy cuenta que estoy necesitando a alguien, o sea, llámese pareja, amigos, familia, terapeuta, o sea, cuando yo estoy necesitando, híjole, para mí se me avienta mi bandera roja, mira, me golpea la red flag la cara, así, de qué está pasando, medícate, por favor, ¿no? Porque entonces, sí, o sea, entiendo esta parte, o sea, más bien a partir de mi proceso terapéutico de muchos años he aprendido a mirar el fondo de eso, ¿no? Y decir, a ver, ¿qué está pasando? Que se está moviendo este vínculo ansioso de necesidad. Claro. Y entonces voy, como decía Marta, a mis herramientas de afrontamiento de la realidad, de cuestiones mucho más sanas, pero esto es algo que se puede construir con el tiempo. O sea, no crean que se echan un libro de ponga aquí el güey de autoayuda o de moda y entonces ya... Son las erróneas. Ándale. Y ya automáticamente ya saben cómo lidiar con su ansiedad por separación o con este vínculo ansioso dependiente. No. O sea, sí, también tiempo. Es un tema de irlo practicando. Exacto. ¿No? Qué fuerte, oigan. Sí. Yo les quería hacer la pregunta también de, hace rato mencionábamos la adicción a redes sociales y no quiero sonar tía, pero ¿qué onda con los chavos de ahora, no? O sea, es promoviendo el narcisismo a todos. Claro, y este rollo como de hasta esta ansiedad por separación, ahorita que mencionábamos esto, que tienen del teléfono, de los dispositivos, donde si el teléfono se olvida, se queda sin pila, no tiene datos, hay un asunto, pero propiamente... hay un síndrome de abstinencia, hay una ansiedad. Incluso estaba leyendo el otro día, cuando pusimos que íbamos a hablar de este tema, estaba leyendo un artículo donde hay gente que reporta síntomas físicos de abstinencia a la ausencia del celular o de las redes. El otro día, una de mis pacientes, o sea, me decía algo así como, es que siento que si no posteo o si no hago presencia en redes sociales, es como si no existiera. Sí. Es como si no estuviera viviendo, ¿no? Y es como, oh my goodness, ¿no? O sea, ¿cómo acabamos viviendo a través de esto? Pues es una sensación de seguridad también, finalmente, porque es una búsqueda de seguridad. Exacto. No, o sea, no, como no existo. De ser visibilizado. Claro. Y que al final está, muy fomentado por estas, o sea, justo por todas las redes, ¿no? Como de si no estás aquí, no eres visible, no existes, no eres válido. Y entonces se genera esta conducta compulsiva. Yo creo que, por ejemplo, todo este tema, te digo, me voy a oír bien señora o bien maestra de comunicación, así, qué oso. Pero todo este tema de las historias, ¿no? Que haya historias en WhatsApp, historias en Instagram, historias en Facebook, historias en Twitter, historias... TikToks. Güey, ¿por qué TikToks? O sea, ¿por qué no surge tanto saber lo que está haciendo la gente? ¿O por qué no surge tanto que la gente sepa lo que estamos haciendo? O sea, justo viene de esta parte muy compulsiva. Precisamente hablando de adicciones y compulsiones, o sea, ¿cuánta gente tienen ustedes en terapia que les reporte que se les van 3-4 horas viendo TikToks? Sí, pero por supuesto, claro. Ahorita que decías como de qué necesidad tenemos de ver las historias, el otro día leía, no me acuerdo en dónde, pero que es una cuestión como de saber en qué parte de la cadena alimenticia estás. Ay, qué horror. No, o sea, como justo... Pensé en ahí está, como que hay esta visión de que hay una necesidad de estar escalando esa cadena alimenticia para llegar a ser el primate más chingón de la vida. Sí, como el depredador número 1. Entonces, o sea, nosotros al ver las historias de los otros, pues vemos, en relación a nosotros, pues están más abajo, están más arriba. Yo qué tengo que hacer para estar más arriba. De mí ¿Cómo no vas voy a estar escalando? hablando, Marto, Ya Juan viene enojado, ¿no? A ver, Marta. No, porque me hace mucho sentido. Sí, es cierto. A tu 3 le hizo mucho sentido. Mi 3 está resonando muy cabrón. Y a mí al revés. O sea, a mí mi 8 me está diciendo, güey, neta, qué oso. ¿Neta hacen eso? O sea, yo estaba escuchándote y estaba pensando como de, qué hueva, ¿por qué te compararías con alguien más? Güey, y a mi 4 es como de, güey, pero si a mí solo me interesa compartir mis sentimientos y mi arte y que todo se vea bonito y que todo sea... Para los que no lo están entendiendo por qué ponemos un número, estamos hablando del enneagrama, que va a ser un tema que vamos a hablar próximamente. La próxima temporada, más bien. Claro, así es. Sí, pero justo, o sea, ahora que hay como, o sea, que está esta sombra de duda y de juicio sobre Facebook, ¿no? Que te acuerdan que ya no se llama Facebook, ahorita les digo cómo se llama para estar a la vanguardia. Se llama... Meta. Este cabrón. Bueno, o sea, hasta este rollo, fíjate qué chistoso, somos adictos a la meta, ¿no? O sea, la meta de Mark Zuckerberg. Y sí creo que tiene mucho que ver o sea, fomentan conductas compulsivas, fomentan conductas adictivas. Y ahorita que Marta lo expresaba así, tiene todo el sentido del mundo, porque entonces al final la gente está proyectando su vacío y su ausencia de sentido de vida
en esta búsqueda de validación social generalizada. Porfa, no lo hagan. O sea, ustedes valen por quienes son, no por cuántas historias suban, no manchen. Hay un autor, no sé si lo hayan leído, es mucho más como de antropología y filosofía, que es Byung-Chul Han, que así, Byung-Chul Han. No. Es muy interesante. Tiene varias. Una se llama La muerte del Eros. Es un libro muy interesante que habla justamente de nuestras relaciones y nuestras formas de relacionarnos actualmente. Pero hablando de esto y a propósito de esto, hay un libro que se llama La sociedad de consumo. Ese sí me lo eché, fíjate. Está brutal, porque un poco lo que explica es que antropológicamente nosotros en los años 50, 60 y 70 éramos una sociedad de producción. En la posguerra, la tendencia iba a ser a producir y producir y producir y producir, y se hizo una sociedad de productores. Y nosotros, o sea, digamos como los millennials para acá, somos una sociedad de consumo. Sí. Y somos una sociedad que está orientada única y exclusivamente a consumir y ser consumidos. Sí, porque no somos buenos para producir. O sea, generacionalmente los millennials y los centennials no son buenos para producir, son muy buenos para consumir. Y para ser consumidos. Sí. O sea, porque también un poco esta tendencia es por eso todo el mundo es influencer ahora. Claro. Consúmeme. Exactamente. Exacto. Justo. Cómeme. El otro día me pasó que fui a un lugar. Ya ahorita les explico por qué, pero nadie se coma Juan. Porque luego por eso le mandan cosas impropias en sus redes. No manden otra vez cosas, por favor. El otro día fui a un lugar a arreglar un proyecto que ahorita les voy a contar un poco. Me voy a echar mi comercial al final, ahí me lo cobra el JP, ¿no? Y justo la persona con la que estaba hablando me preguntaba, era un señor ya mayor, bueno, no mayor, pero de 59 años, y me decía, ¿y tú eres influencer o qué? Y yo, ¿no? O sea, pero mi cara fue así como de, ¿no? What are you talking about? Sí, como de, está haciendo los ojos chiquitos, mirando así con como recelo. Con extrañeza, así de, no soy influencer, ¿no? Pero justo es esto, es esta necesidad de ser consumidos, de consúmanme. Cuando a mí, desde mi forma de ser, me aterra. ¿No? O sea, es como, claro, el podcast es un bonito medio de exposición. Las redes son un bonito medio de exposición porque están en mi control, ¿no? Pero en el momento en el que yo me volviera influencer, palomita de verificación, celebridad, de salgo a la calle y me reconocen ahí, me entraría una paranoia y un pánico que rascaría un hoyo en el jardín de mi casa y me metería. A mí, ¿sabes qué? ¿Qué es de lo que más me repele? O sea, de esa idea, como la onda de la obligación. Como de entonces tienes que hacer tantos posts y tienes que poner tantos videos y tienes que... No, imagínate qué hueva. O sea, mi 4 precisamente dice, Nel, puto, vete a la verga. Estamos llegando a la razón por las cuales ahorita si lo piensan con detenimiento, ustedes tienen redes sociales completamente profesionales. Y privadas. Y otras privadas. Sí, justo por esto, ¿no? Por este tema de no querer ser consumidas propiamente. Pues Juan es bueno para el pueblo. Para el pueblo, que el pueblo me consuma. Por eso claro te mandan mensajes impropios en tus redes. Sí, o sea, porque yo en mi Instagram... Por eso y por guapo. Por eso, en mis redes públicas, o sea, yo pongo mi contenido de psicoterapeuta, recomendaciones, cosas así, ¿no? Pero en mis redes privadas, que están privadas, súper privadas, y en serio, no me infarto cada vez que me mandan solicitud, que es como, no te conozco, que no me importa, que no me agregues. Adiós, cancelar, ¿no? Así. Porque ahí pues puedo compartir un día que estoy en pijama con mi gato, ¿no? O sea, que es una cosa como muy cotidiana, que entonces yo decido a quién le comparto eso. Claro. Sí, o sea, yo en mi Instagram personal, o sea, tengo 300 seguidores o algo así, güey. Y mi como requisito para darles confirmar es que tengo que conocer a este ser en persona. Sí, como tengo que saber perfectamente quién eres. Sí, porque aparte yo que voy a saber que eres un degenerado que se va a bajar todas mis fotos y va a acabar generando un perfil falso. Ya alguna vez me pasó que me crearon un perfil falso de Tinder. Y entonces había gente que me decía como de, ¿por qué estás en Tinder? Y yo no estoy en Tinder. Y ya cuando me enseñaron, pues resulta que las 3 fotos públicas que tenía en Facebook, pues las bajaron y me hicieron un perfil de Tinder. Güey, a mí no me tocó Tinder, así de... I was taken. Yo tengo conocidos que les han sacado un perfil en Grindr. Y está muy fuerte porque no es lo mismo que Tinder, ¿no? O sea, esto está un poco más de... Entonces de repente... Pero qué fuerte porque Grindr es una aplicación como para encuentros. Entonces imagínate... O sea, sexuales. Sexuales. Encuentros sexuales. Encuentros de tipo erótico. Erótico afectivo. Bueno, no sé si afectivo cuente, pero erótico sí. Erótico sí. Y justo imagínate, pero qué fuerte porque puede, digamos, ven el perfil de bla y en el encuentro te das cuenta que no es bla.
Sí, Exacto. no, ¿Qué qué miedo. dices? Pues es que por eso hay que tener mucho cuidado Ujú. con el asunto de las, o sea, de cómo publican, Ujú. o sea, cómo publicamos contenido, fotografías, etcétera. Porque ciertamente ese material es Claro. susceptible a robo. A ver, si está público es de todos. O sea, perdón, pero sí. Yes. Y entonces hay mucha gente, o sea, a lo mejor uno por ética, yo digo, no voy a bajar 5 fotos de Marta y voy a hacer un perfil de Tinder poniéndome otro nombre y fingiendo ser Marta, porque pues yo soy una persona con ética. Pero don't do it. no, pero sí, en el mundo, pues hay una Verdad. serie de depredadores, estafadores, Sí, claro. ¿no? Que sí pueden tener esta mentalidad. Y en ese sentido, entonces, todo lo que está compartido públicamente, pues es de todos y es susceptible a ser descargado y compartido como Sí. sea, ¿no? Está cañón. Entraría yo ahí, o sea, yo sí soy súper detractora de este rollo de las nudes y del pack y de todo eso, soy súper detractora de eso. Sí, nunca Porque- sabes en dónde va a terminar. Exactamente, Claro. o sea, al final, mientras esté subido a internet, puede Mm. tener acceso quien sea. Claro. ¿No? Quien Completamente. sea. Y de un paciente que tuve hace muchos años que estaba aprendiendo a ser hacker, ¿no? Aprendí que cualquier cuenta te la pueden hackear con mucha facilidad. ¿En serio? Y que, o sea, que puede cualquier persona aprendiendo a ser hacker puede entrar a tu teléfono y descargarse todas tus fotos y tus videos y entonces Mangos. chantajearte con eso. Entonces, ya no necesitas ser como un hacker profesional de estos contra los que pelea la CIA, ¿no? Ujú. Ya puede ser cualquier chavito de 15 años que está aprendiendo a hackear, lo puede hacer. ¿No? Mangos. Entonces, pues yo digo, pues ¿para qué? Cuando dicen, no, y que tal cosa entra y espía el contenido de tu teléfono, apenas con unos amigos hablábamos de eso, de que no, es que entran y espían el contenido de tu teléfono, pues verán 500 fotos de gatos, 500 fotos de perros y 500 fotos de comida en mi teléfono, porque Ujú. de ahí Sí, en sí. fuera no le pueden encontrar ninguna. Ay, pero ¿qué tal una foto así de una transferencia? No, o sea, ¿qué tipo que te hace transferencia un paciente y que te manda la foto? O sea, Pues está eso medio sí, peligroso, pero, ¿no? pero ves que vienen los datos de la cuenta, no Sí, vienen no, los ahí no últimos vienen 4 como dígitos. datos. Bueno, sí, O sea, tienes toda la no. razón. Ahí Ujú. sí no, como que tampoco cañón. nada. No, sí, yo creo que si los rusos espían mi teléfono, se han de dar una aburrida. Ajá. O sea, han de estar así de muriéndose de la hueva, así de cómo vive esta mujer tan aburrida. Oigan, de adicciones pasamos a netas divinas. No sé si Netas lo ¿Qué sienten. es Yo me eso, siento Juan? neta divina. ¿Qué es eso de neta divina? No tengo idea de qué hablas. Un No, programa. yo sí, o sea, no lo he visto, sí he escuchado. Pero sí, ya se volvió chisme acá. Ya estamos en el- Pues, en ¿qué la les chisma. parece que pasamos a las recomendaciones? Claro, perfecto. ¿Les Me parece? late. Me gustaría comenzar con mis Por recomendaciones. favor, Es la comienza. Date. Hablando- Tú que nunca nos las pasas al grupo, comienza. Sí, por no, favor. perdón. ¿Saben qué? Que es que aparte vamos en el tenor de psicoterapia para llevar hot. Hot. Hay dos recomendaciones. Súper sensual. Hot. Ya, por favor. A ver, hay una película, es una película muy fuerte, es una película francesa. Hay que tener cuidado con ellas, son muy susceptibles como al tema del dolor, también el tema como de escenas sexuales muy, muy explícitas. Se llama Savage. Es una película. Ay, Dios, ¿cómo es una- te vas a aventar? Es una película francesa. Entonces se llama Es- Garganta Profunda. Casi, porque sí tiene un contenido sexual muy explícito, pero habla de la historia de un escort gay que justo va hablando de sus distintas experiencias o vas como atrás de él en sus distintas experiencias sexuales, donde comienzas a ver la profundidad y la complejidad de una persona que se dedica al servicio sexual. Entre ellos tiene que ver con justo dar un servicio a personas que no pueden acceder a contacto sexual porque tienen alguna discapacidad, hasta, digamos, personas que lo terminan contratando por el simple llano hecho de maltratarlo, ¿no? Habla del tema de las adicciones en el sentido de que tú ves una vida que está en un sentido, en cierto sentido, específicamente la de esta persona. No digo que todas las personas que se dedican al servicio sexual estén en grados de decadencia, pero él en particular vive este trabajo desde un lugar muy decadente. O sea, él sí está ahí desde este punto autodestructivo. Completamente autodestructivo, Ujú, que ujú. aparte en algún momento está a punto de salir y no les quiero contar el final, No, pero no te de das verdad. cuenta de exactamente cómo es una adicción. O sea, porque justamente te das cuenta que en el fondo todo lo que está haciendo enmascara algo bien doloroso y bien profundo Ay, y luego bien pásanos primario. ahí el link de donde la viste, Ira. Ay, la vi en Cuevana, está en Cuevana. Ay, va, ok. Sí, Luego sí. nos escribes bien el nombre ahí nos los pasas bien. Y para se los que paso bien. Sí, Va. pero de verdad está muy explícita. Muy. Eso me Muy. recordó un poco como, ¿te acuerdas que para el TLP recomendé yo Shame Ajá. con Michael Fassbender? Ajá, exacto. Y que va un poco desde ahí, o sea, desde Sí. esta parte Claro. de la adicción al sexo Claro. hasta puntos de autohumillación, destrucción y anexos. ¿no? Claro,
completamente. Y vas viendo el fondo. Que eso me lleva a mi segunda recomendación, que es Ninfomanía. Oh. No, bueno, tú sí estás, pero... Yo, O psicoterapia sea, me vas lleva con todo. Lars von Trier. hot. Y luego, ¿cómo no quieres que la gente te ande queriendo comer si todo lo que les mandas es erotismo y cuasi Erotic pornografía? vibes. Sí. Bueno, pues Tú date, Juan. psicoterapia. Ya, hasta me puse rojo, oigan. Así de ustedes no lo pueden ver, pero Juan no está Ya sudando. estoy muy nervioso. Bueno, es Ninfomanía de Lars von Trier, que es un ser muy perturbado, Lars von Sí, Trier. claro. Y nos habla en 2 volúmenes, o sea, en 2 películas bastante complejas, a través de ciertas metáforas y de cosas Yo muy explícitas. Pude Ajá. ver la primera Ujú. y la segunda ya, o sea, era como tanta autodestrucción que dije, no puedo ver, o sea, ¿por qué estoy metiendo esto a mi cerebro, güey? Ya Ajá, claro. no Sí, la pude ver. a mí me pasó lo mismo. Es muy Vi la Lars von primera, Trier. la Ujú. segunda dije, güey, o sea, estoy sintiendo un dolor en la boca del estómago, Sí, como sí, de sí, que sí, entre sí. quiero vomitar. Yo Claro. me quería estoy vomitar, asfixiando. yo así como de, Ya qué no puedo. innecesario. con Pero es que, permiso. o sea, es muy Lars von Trier. Sí. O sea, Claro. tú sabes que cuando vas a ver una película de Lars von Trier va a ser como si te agarraran a patadas una banda de cholos en la calle. Claro. Exacto. Así tuviste un estómago más fuerte que el No nuestro. hay más que decir porque es justamente esto. Una mujer adicta al sexo, pero que se comienza a meter eventualmente en situaciones más duras, más complejas, más Riesgosas. dolorosas, más riesgosas. Y al final, a mí me encanta lo que tiene en el fondo, porque en el fondo sí hay una necesidad de sentido. Ujú. Que en el fondo ella lo que va buscando es darle sentido a su vida, pero nunca puede llegar ahí. Ujú, No. ujú. Entonces, esa es una recomendación que me gustaría. Y la última es un capítulo de una serie que se llama Black Mirror. Uf. De Black Mirror, justamente hay un capítulo que se llama Be Right Back, que es la historia de una pareja. Les cuento los primeros 5 minutos. La persona de la pareja, él se muere. Ella pasa por su Uy, proceso de ya duelo. sé cuál es ese episodio. No manches, está brutal. Está brutal. Una Sí. conocida le dice que hay una aplicación que puede recopilar todos los datos de la persona fallecida y puede hacer un perfil Sí. donde pueda hablar con esta Y persona. te mandan un No dummy. O sea, te mandan un manches. muñeco que se comporta como Alf. tal, que habla como tal. Claro, Sí. pero Está todo muy comienza cabrón. como una aplicación, háganse de cuenta de WhatsApp, Sí. que después termina siendo en una llamada donde reproduce la misma voz de la persona Sí, qué fallecida creepy, y la qué misma creepy. personalidad. No, ese episodio está brutal. brutal. Véanlo, por favor. Pero- está brutal. Quiero que creo que esto nos sirve mucho como para hablar de el tema de el duelo no resuelto, porque al final de esto de parecer una locura y algo que nadie haría, ella comienza a volverse adicta a esto, Sí, Claro. totalmente. adicta a esta relación con alguien que no Sí, está. algo que al principio le daba vergüenza, porque me acuerdo mucho de que al principio le causaba mucha vergüenza, mucha Ujú. culpa, ¿no? Ajá. Incluso acaba volviéndose adicta a un punto Adicta. extremo que tampoco les vamos a arruinar. No manchen, Así. vean ese episodio. Hay Es un buenísima. cortometraje que ahorita no me acuerdo cómo se llama. Creo que se llama The Doll o algo así, Ujú, pero que es algo parecido, ujú, pero con una pareja que pierde un bebé. ujú. Y entonces o sea, pero este corto tiene como connotaciones más de terror. Ujú, ujú. Y entonces no sé cómo, o sea, consiguen un muñeco, pero el muñeco como que cobra vida y se ve igual que el hijo. Y al papá le da horror, pero la mamá se vuelve como ultra mega compulsiva y adicta con el muñeco. O sea, sí, Claro. creepy. Creepy, sí, no, creepy as hell. Bueno, yo les contaré de mis recomendaciones. Ujú. Las tenía guardadas desde hace un resto de tiempo que teníamos postergado este episodio. Bueno, la primera que les conté es un documental, o sea, justo es un reality, más bien no es Ujú. documental, es un reality de A&E que se llama Acumuladores, Ujú. Acumuladores Compulsivos. Ujú. En YouTube lo pueden encontrar, está el canal oficial de A&E, ahí están todos los episodios completos. Ahí pueden encontrar desde la señora que acumulaba basura hasta la señora que tenía 100 gatos congelados en su refrigerador. No, ma. Y que bueno, justo habla desde estas conductas ultra compulsivas, ¿no? A mí me gusta mucho ese programa. JP hace rato decía que él no ve nada de reality TV cuando todos sabemos que veía Acapulco Shore, qué oso. Y JP, nope. No, bueno, a mí lo que me gusta es que siempre abordan a la persona que tiene el problema de acumulación y siempre hay un terapeuta y un trabajador, o sea, Ujú. un organizador. O sea, hay una persona que se dedica a limpiar y organizar y hay un psicoterapeuta especializado, o sea, psicoterapeuta clínico especializado en problemas de acumulación o desórdenes obsesivos compulsivos que acompaña el proceso. Entonces, el programa a mí me parece muy interesante porque justo vemos a ciertos terapeutas que ya después se van volviendo ahí familiares. Ahí mi favorita es la doctora Robin Sassio, que es como brillante.
Y siempre llega a este punto como de, a ver, Juan, ¿qué estás tratando? O sea, entiendo que todo esto es tuyo y entiendo que te está costando trabajo separarte, pero realmente ¿de qué te estás separando? ¿No? O sea, como cuál es... O prefieres entonces toda esta casa llena de cosas en lugar de que tus hijas y tus nietos puedan venir a visitarte. Estás eligiendo los objetos encima de tu familia. Se hacen como intervenciones muy, muy acertadas y pues para uno que es terapeuta, pues es como... O sea, una como, clasecita. Es una clasecita, ¿no? Y es como si te sirvieran un platón de botanas, sí, claro. y de estos que traen varitas de apio y zanahoria, alitas, o sea, como platón de botana. Entonces lo recomiendo mucho. De A&E lo encuentran en YouTube, están ahí todos. Mi segunda recomendación es una de mis películas favoritas, que en inglés se llama Limitless, en español se llama Sin Límites, que sale Bradley Cooper, ya lo habrán visto seguramente. Guapísimo Bradley Cooper. El guapísimo, talentosísimo Bradley Cooper, que él encarna a un escritor que se llama Eddie Morra, que se enfrenta al desempleo, al rechazo de su novia y está convencido de que no tiene futuro. O sea, una Betsabe Banzini en un domingo de depresión. Y entonces un amigo le presenta una sustancia que ahí denominan MDT, ¿no? Que no existe, pues, y que después supimos que era como una especie de alegoría al Adderall, ¿no? Pero le presentan esta sustancia y entonces a partir de esta sustancia él se vuelve brillante, escribe, se vuelve un brillante hombre de negocios, tiene habilidades mentales y sociales increíbles. O sea, esa pastilla lo vuelve una súper persona. Y pese a que él sabe que este consumo de esta sustancia es totalmente una ilusión, o sea, él sabe que lo que está abajo es esa vida miserable de la que viene huyendo. Hay toda una historia ahí, es como una película de acción, ¿no? De cómo busca seguir consumiendo esta sustancia porque lo último que quiere es volver a bajar a ser este ser humano frágil que era, ¿no? Entonces, es de mis películas favoritas. No sé cuántas veces la he visto, no sé cuántas veces la voy a volver a ver. Me encanta esa película. Yo la quiero volver a ver porque solo la vi una vez hace mucho y me acuerdo que me gustó mucho. No, sí, es buenísima porque aparte sale Robert De Niro. Justo Robert De Niro es como el dealer, como poseedor de o creador de este tipo de sustancia que están probando, ¿no? O sea, sí, está muy buena, neta, está, o sea, te digo, es de mis favoritas. De hecho, cuando estaba buscando las recomendaciones le dije como hay que volver a ver esa película porque es de mis favoritas. Y la última que les voy a recomendar, les voy a contar que había una vez una Betsa en secundaria que un día en la televisión se encontró una película llamada Trainspotting, ¿no? Trauma. ¿No? Trauma forever. Sí, bueno, no me acuerdo si en secundaria, a lo mejor en tercero de secundaria o en primero de prepa, más o menos, encontré que en la televisión estaban transmitiendo esta película. No, o sea, para mí está en el mismo nivel de Trauma, Trainspotting y Requiem for a Dream. Sí, claro. Espera, ahorita voy a entrar a eso. Aguanta. Y entonces, bueno, Trainspotting se trata, es una película que está basada en una novela de Irving Welsh, que por cierto voy a dar un dato cultural así, cosas de Betsa que nadie sabe. Yo protagonicé un cortometraje de Irving Welsh. Bueno, no lo dirigió él, obviamente. Hicimos en la carrera un cortometraje que se llama Viaje Ácido, que está basado en un cuento de Irving Welsh. Entonces, escribí, dirigí y protagonicé un cortometraje que se llama... grabé. Porque obviamente, o sea, si Betsa fuera directora de Hollywood, claro que sería esa directora que escribe, actúa, fotografía. Sí, y aparte era un cuento bien bonito de Viaje Ácido. Bueno, es que no me acuerdo si Viaje Ácido el libro y el cuento se llamaba Bad 96. Bad 96. Yo digo que nos lo comparta. No. Ay, sí. Nada más les voy a contar rápidamente. La trama era una mujer que se queda viuda y entonces está tratando de arreglar el seguro del esposo, pero mantiene la cabeza del esposo viva en una pecera. No más. Entonces estaba poca madre porque aparte como estudiantes de comunicación fue muy divertido meter al compañero con la cara en la pecera, hacer lo que hablara, grabar al revés. O sea, fue muy divertido. Y ahí, o sea, además es un corte hay una parte ahí medio erótica, entonces... de esas cosas que uno no quiere volver a hacer en la vida, que solo haces cuando eres estudiante. En fin, datos de Betsa que nadie sabía, grabó, ándale, psicoterapia, hot, así, exactamente. Pero bueno, entonces Trainspotting es también de Irving Welsh, y de lo que ahí se trata es de Mark Renton y su grupo de amigos que son adictos a la heroína, alcohólicos, desmadrosos, que viven en una decadencia y humillación constante en el punto donde ya así se cagan encima, tienen relaciones sexuales junto a uno del otro. Hay una escena icónica de Mark Renton que es se me fue su nombre ahorita se los digo. Ewan McGregor, donde él justo lo están desintoxicando y está en una habitación y empieza a ver un bebé caminando por la habitación que le gira la cabeza. O sea, como una cuestión tremenda. No, pero también, ¿por qué ve al bebé? Sí, o sea, no el fondo es súper perturbador. Sí, no se los vamos a spoilear. Sí. No, búsquenla porque está en todas las plataformas y recién salió Trainspotting 2, que yo no la he visto aún, que es como justo después, ¿no? Pero precisamente hay una parte que
cuando yo cambié la televisión, o sea, cuando hice como el zapping y aparece Trainspotting, iba empezando, ¿no? Ujú. Y la primera escena es choose a life, choose a career, choose your car, choose bla, 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 ¿no? Y entonces viene todo el rollo de todo lo que tú tienes que escoger en la vida y entonces entiendes que este grupo de chavos decidieron no escoger en la vida nada más que la decadencia, ¿no? Sí. Ujú. Entonces sí creo que es una de las películas más rudas sobre adicción que puede haber, porque además hay un humor negro de fondo tremendo donde te ríes de cosas que dices, chale, esto es muy impropio, ¿por qué me estoy riendo de esto? Entonces, bueno, esas es de mis recomendaciones. Y precisamente ahorita que decías de Requiem, no escogí Requiem porque odio Requiem, güey. La odio, me parece una película horrible. Amo a Darren Aronofsky. O sea, sí, pero la terminas de ver y es como de, güey, me quiero aventar de una ventana. Pero te voy a decir O por qué sea, la odio. O sea, no te voy a decir porque, o sea, sí, la película es muy buena en el tema de a dónde te lleva la adicción y amo a Darren Aronofsky y me encantan otros de sus trabajos como El Cisne Negro. Black Swan es lo mejor. Pero Madre. me caga profundamente que Requiem es una película súper moralista. Porque es un rollo de, si no consumieras drogas, te iría bien en la vida. Si consumes drogas, acabas teniendo doble penetración enfrente de un grupo de ricos que te avientan Sí, sí, dinero. sí, o sea, sí, es súper moralista, claro. me parece de hueva. Ha de ser porque el güey es muy religioso, no lo sé. Sí, justo no toca este fondo del que estamos hablando. No, Claro. para nada. No. O sea, como que Ujú. siento que trivializa la adicción horrible. Entonces es una película que detesto. Y cuando alguien me dice, ay, qué buena película de adicción, es como, no, es malísima. Vive sin Ay. drogas, casi. Vive casi, sin, ¿no? ándale, vive sin drogas. Vive sin drogas. Entonces, y Marta echa una flor de la flor esa que- la flor drogada de Vive sin drogas. Bueno, Marta, Exacto. vas. Ok, o sea, las tres recomendaciones que yo traigo, tienen que ver con justo esta cuestión de las drogas encubriendo el trauma. Ujú. Ajá. Y la primera es The Queen's Gambit o Gambito de Reina, que está en Netflix, la pueden encontrar, es con Anya Taylor-Joy. Tan guapa ella. The Queen's Gambit sigue a Elizabeth Harmon, que es una huérfana, ¿no? Que resulta ser como una genio del ajedrez, pero, o sea, precisamente el cómo termina ella en el orfanato y el hecho de que desde que es chiquita le dan pastillas en el orfanato para que tenga un carácter como más manejable. O sea, no solo ella, sino a todas las niñas se les daban estas pastillas. Y claro que a partir de eso desarrolla una dependencia tanto a las mismas pastillas como a otras cosas, ¿no? O sea, el alcohol, también teniendo como relaciones ultra mega destructivas a veces, ¿no? Y es muy, muy interesante porque va siguiendo su camino en el ajedrez y cómo se va haciendo como de campeonato tras campeonato tras campeonato y al mismo tiempo va lidiando con su trauma a través de la adicción. Ajá. Y las relaciones que va haciendo o deshaciendo o destruyendo en el camino. O sea, me parece... De hecho, como que en los capítulos hay partes muy específicas que se le dedica a conocer como todo el trasfondo de este trauma que ella tiene, que tiene que ver precisamente con el abandono, con que tiene una mamá con trastornos psicológicos bien, bien graves, ¿no? Y vas viendo como todo su proceso de digestión y de acomodación. Ujú. Chéquenla. Es muy, muy buena. O sea, muy aparte del tema de adicciones. Es una historia súper chida, la neta. Otra que a mí me encanta, o sea, neta, soy muy feliz de tener la oportunidad de hablar de esta serie porque es una mamonería y es Euforia en HBO. ¿La han visto ustedes? No, esa no Es la con vi. Zendaya. Sí, con Zendaya. Es buenísima. Es excelente. Y justo seguimos como a un grupo de amigos que están en high school, o sea, como como ya en prepa, y los vamos siguiendo a través de sus primeras experiencias con sexo, drogas, amistades, relaciones amorosas y trauma también, ¿no? Y la protagonista, que es Zendaya, se llama Rue en la serie, tiene... Y esto es algo de lo que no hablamos, fíjense, cómo muchas veces las personas tienen como diagnósticos de salud mental bien, bien importantes, ¿no? En este caso, Zendaya, no recuerdo si tiene como trastorno depresivo mayor o tiene bipolaridad. No me acuerdo cuál de las dos. ¿Tú te acuerdas, Juan? ¿No? No, bueno, no me acuerdo. y Me la acuerdo forma... lo de la abuelita. Ajá. Ajá. Bueno, Ajá. y la forma que ella tiene como de lidiar
con su enfermedad mental, que está ocasionada por una serie de traumas y no, también es a través de la adicción. Ujú. Y es impresionante la profundidad que lleva esta serie. Es impresionante como todo el manejo cinematográfico. O sea, incluso hablando por decir como del maquillaje de Ujú. cada uno de los personajes, ¿no? La que es como la maquillista en la serie te explica cómo el maquillaje de cada quien está diseñado como para transmitir total y absolutamente como su Estado de ánimo. estado de ánimo y procesos mentales Ujú. y personalidad y bla, bla. O sea, es una belleza, la neta. Y yo la vi y dije, no mames, si yo hubiera visto esta serie cuando iba en prepa, o sea, no hubiera pensado que era un bicho tan extraño, Ujú. ¿saben? Yo cuando la vi, la sensación que me dio, va a salir mi tía más interna y más Ay, ni mocha. tan interna, güey, ya. Pero, Así. ¿sabes qué pensé? O sea, yo dije, híjole, esta serie está muy, muy, muy profunda, muy compleja. Y también dije, qué riesgo para un adolescente que vea esto. Porque sí, me parece que hablando y en el tenor de hablar de una, digamos, de la profundidad de las adicciones, siento que podrían ser hasta como, o sea, podrían ser, ¿cómo se dice cuando algo se... Como incitante. incitante, Sí, como- porque aparte hasta el maquillaje justamente cambia cuando están en el consumo, están en el no consumo, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, obviamente se ve poca ¿Qué sé madre. qué serie es? Que justo me la contaste un día en la cocina de Plena y me dijiste, es que a riesgo de sonar como tía, ¿a dónde va nuestra juventud? Exacto, es esa serie. O sea, Justito que te lo iba contando. Sí entiendo eso. O sea, viéndola ya como adulto Adultos. funcional, Ajá. es así como, y como psicoterapeuta, también como dice Betsa, es así como una charola de botana Sí, claro. deliciosa, porque siento que le puedes sacar jugo y jugo y jugo Sí, y jugo, sí. pero sí veo como un adolescente sin criterio Ajá. y no Sí, trabajado como puede ser una puede pendejada. sacar otras conclusiones. Sí, claro. ¿Sale? Exacto. Entonces, sí, disclaimer, esta es una serie para adultos. Adultos, sí. Es buenísima y ya va a salir la segunda temporada, entonces estoy muy emocionada. Ujú. Y por último, mi tercera recomendación es una de mis series favoritas, miniserie favoritas de todos los tiempos mundiales, universales de la vida, ay, sí, que es The Haunting of Hill House. Sí, ahí por dos. ¿No? La maldición de Hill House, para Ajá. quien busque en español los títulos, La maldición de Hill House. Ajá. Exacto. Así que JP y yo la amamos tanto que la vemos cada octubre. Desde que Ok. salió, la vemos cada octubre y ahorita estamos justo en el penúltimo episodio. Ok. Yes. Y bueno, esta serie sigue a la familia Crane que se muda a Hill House, ¿no? Y pasan unas semanas ahí hasta que se da, gracias a la casa, que es un ente Maligno. maligno, vivo, sobrenatural en sí mismo, se da un evento traumático muy, muy cañón en donde se pierde a uno de los miembros de la familia y está muy, muy cabrón porque Hill House, además de ser una historia de terror, se me hace una historia de cómo de forma individual los miembros de la familia lidian con ese trauma Con y el con duelo. esa pérdida Sí. y con ese duelo. Sí. Es Ajá. es una obra magistral. Entonces, por decir, o sea, el hermano mayor lidia con ello racionalizándolo todo, ¿no? La hermana que sigue se vuelve una controladora perfeccionista, Ujú. ¿no? La hermana que sigue se vuelve como una... Como compulsiva. mura- O sea, Ajá, sí, bueno, sí. Shirley, Sí. sí, ¿no? O sea, es como toda controladora, compulsiva, Bueno, perfeccionista. pero tío también, o sea, tío entra en estas relaciones compulsivas de una noche donde no hace contacto con nadie, donde no hace, Ajá. ¿no? Eso es lo que yo veo como Ujú. tío, es como una muralla así de concreto de 5 metros de grosor, ¿no? Y Tok, ¿no? Hasta con su mano, no me acuerdo. Pues más bien para no contactar, porque Ajá. acuérdate que ella tiene esta sensibilidad de que si toca a la gente Ah, puede sí, es sentir, o sea, cierto. como que hay Ajá. una empatía exacerbada ahí, Ajá. entonces la bloquea. Ujú. Exacto, Que ¿no? además es Entonces, terapeuta. Ujú. ajá, es terapeuta sí, y lo que cierto. ella quiere es como no sentir y de hecho es terapeuta de niños, Niños. ¿no? Niños. Porque se ve que con los únicos que siente como esta confianza de contactar y de Ujú. empatizar es con los niños. Y otra de las más pequeñas, o sea, desarrolla como una personalidad ahí como bien límite, ¿no? Y bien Ujú. hipersensible, Codependiente. bien codependiente. Sí. Ajá, Sí. exacto.
Y estos dos últimos, o sea, esta chavita y el último chavito son gemelos, ¿no? O sea, la chavita resulta como con esta personalidad ultradependiente y el chavito tiene ondas de adicción, ¿no? A la heroína, ¿no? Precisamente. Exacto. Sí. Entonces, a lo largo de la serie, te van presentando la historia de cada uno de los hermanos y cuando te presentan la historia de él, entiendes cómo pues trató de cubrir su dolor a través del consumo de sustancias, ¿no? Y se me hace, no sé, se me hace una metáfora así como hermosa de cómo cada quien lidia con el trauma como puede y como Dios le dio a entender y con lo que tiene. Hay una escena, nada más quiero decir, hablando de adicciones, esta escena donde él se encuentra como con él mismo de niño y están en una cuna, si no me equivoco, o en una cama, y de repente el niño comienza a decirle en todo lo que se va a convertir y que iba a ser un adicto. Le dice a la mamá, no se dice a sí mismo. Se lo dice a la mamá, se lo dice a su mamá. Y entonces comienza ella en su... porque ella estaba psicótica, si no me equivoco, ¿no? O sea, pues más bien la casa la psicotiza. O sea, sí. Además, esa serie es tan buena que la puedes mirar desde la perspectiva clínica y psicológica y desde la perspectiva desde sobrenatural. Se la recomendamos 100%. Y le comienza a decir el niño a la mamá, o sea, le comienza a decir todo lo que le va a pasar a él en su vida. No, pero está bien fuerte porque te habla de justo cómo vive la adicción. O sea, cómo al final va a terminar como viviendo cada paso de su vida. No, el discurso es una onda como, o sea, ¿qué tal si mi necesidad de huir de la oscuridad es tan grande que pongo veneno dentro de mí para no sentir ese vacío o esa oscuridad o esa frialdad? No manches, te la sabes, hija. Sí, pero por supuesto, güey. Por supuesto. Sí, cañón. O sea, la he visto por lo menos 4 veces, güey. Está cañón. Yo la primera vez que la vi me dio tanto miedo que la tuve que suspender unos días y luego ya seguir. Sí. Y ya de ahí la he visto 2 veces más. Pero... Hay un capítulo en específico, o sea, que es el 5º, que me perturbó tanto que durante días no dormí porque se me hacía la pesadilla más grande que me podría suceder en todo el universo. Y el capítulo 6, que se llama Two Storms, yo lo clasifico como el mejor capítulo jamás hecho ever en una serie. Oye, ¿y en el 5 qué es lo que pasa? Recuérdame. Nada, es la historia de Nelly. Ajá. O sea, lo que pasa con esta gemela chica es la historia de Nelly. Sí. Sí, que tiene un plot twist así que dices, ¿qué pedo? Sí. Pero véanla, aprovechen que todavía es noviembre. Noviembre sigue siendo Día de Muertos y Halloween. Hasta el 1 de diciembre ya entran en mood Navidad. Sí, tiene 10 capítulos. Véanla, por favor. Sí, véanla. Y pues les agradecemos mucho habernos acompañado, haberse quedado sentados, escuchándonos adictamente, compulsivamente durante 2 horas que nos está diciendo JP. Pero hay que editar muchas cosas porque nos trabamos mucho. Entonces, más o menos. Es que el mal del puerco nos afectó. Nos afectó que ahora grabamos un poco más temprano. Entonces, ni venimos frescos como en la mañana, ni venimos descansados como en la noche. Ahora venimos a medio mal del puerco. Y si les parece bien, me echo las redes sociales en Fast Track, ¿no? Entonces, bueno, a Juan lo pueden encontrar en Instagram como @Juan_Aguil, en Facebook como Juan Aguilar y en Twitter como @NutrisickJuan, ¿no? Que por ahí la gente me dijo que no contestas en Twitter. Dicen que en Twitter casi no contestas. Ay, sí, casi no, pero sí, voy a contestar más. Se los prometo, se los juro. Sí, se los juro. A Marta la pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram como @psicomf, con P al principio. A mí me pueden encontrar también en Twitter y en Instagram como @psicobetza. A Camus, que es quien hace nuestra ilustración, muchas gracias. Lo pueden encontrar también en Twitter y en Instagram como @CamusAltamirano. Y a JP, que es nuestro productor, lo pueden encontrar como @JohnnyColors tanto en Twitter como en Instagram. Y pueden seguir también en Instagram a @MicPlanStudios, que son quienes nos producen. Nuestra casa productora. Nuestra casa productora y nuestras redes de psicoterapia para llevar, tanto en Instagram como en Twitter, @psicopallevar. ¿No? Entonces, muchísimas gracias. Sí, así de rápido. Y pues muchas gracias por quedarse en este episodio, el penúltimo de nuestra temporada. Así que si ustedes han desarrollado adicción a este podcast, váyanse preparando porque ya solo nos queda uno y luego viene otro break para que se desintoxiquen y luego ya le seguimos. ¿Sale? El gran final. El gran final. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, tribu. Los amamos. Bye. Bye. Adiós.